Lo siguiente es una conversación con Jesús Núñez y Carlos Velázquez. Jesús Núñez es un proponente de la energía nuclear como una de las posibles alternativas para Puerto Rico, y Carlos Velázquez es un proponente de la energía solar como una de las alternativas para Puerto Rico. Fue un estilo de debate, conversación de los primeros que hacemos en ese formato, buscando tener una conversación más profunda, basada en números y con calma, sobre este tema de cuál debe ser nuestra fuente de energía hacia el futuro. Hablaron algunos números, hablamos algunos datos, comparamos con otros países y fue una buena conversación donde aprendí mucho, y creo que los dos proponentes también aprendieron de distintas cosas de las distintas fuentes de energía. So que espero que lo disfruten, aprendan mucho y me dejan saber si les gusta este formato de debate para seguir haciéndolo con otros temas. Ahora los dejo con Jesús Núñez y Carlos Velázquez. Y que para Puerto Rico producir toda su energía con placas solares nada más, necesitaríamos aproximadamente 30 millones de placas solares con el rating, con el capacity que tiene hoy de 400 vatios por placa, más o menos. 30 millones de placas solares a 20 pies cuadrados por placa solar, aproximadamente son 600 millones de pies cuadrados que necesitamos. Es matemática sencilla, matemática simple. Claro, eso tiene muchísimas matices, un montón. Pero de ahí se parte la análisis. Pero ahí, pero el sol le da igual a todas las mismas casas todo el tiempo. Hay algunas que más y algunas que menos. Por eso. Si nos tiramos un promedio de 4.8 horas pico en Puerto Rico, en el Yunque te da 3.6, pero en Vega Baja te da 5.4. Hola Carlos, hola Jesús, gracias por venir para acá. Saludos, mano, un placer. Como les comentaba, el tema de energía para mí siempre ha sido algo que me interesa mucho. Uno por geeky, porque es bien técnico y la tecnología y eso es bien interesante. Pero segundo porque en verdad es de las preguntas más importantes que cada sociedad se tiene que hacer. ¿Cuál es su fuente de energía? Si hay abundancia, cuánto cuesta, si es confiable, porque en verdad toda la economía y la sociedad moderna corren energía. O sea, que siempre la he considerado como posiblemente la pregunta más importante de las primeras tres. Es importante, entonces sé que hay como debates que van surgiendo de qué fuentes de energía son las que se deben estar utilizando. Está todo el tema del ambiente, el calentamiento global y todas estas conversaciones. Y entonces uno como audiencia empieza a escucharlas por todos lados, de expertos, no expertos, medios, comediantes, de redes sociales, de donde sea que venga. Y a veces se hace difícil destilar qué es cierto, qué es falso, qué son sueños, qué es realidad hoy en día, 2023. Entonces quería tener una conversación / debate entre ustedes dos. Por un lado Carlos, que es experto y tiene experiencia en la energía solar. Por un lado Jesús, que es experto y tiene experiencia en la energía nuclear. Como dos de las alternativas que se van escuchando en el mundo entero como posibles fuentes principales para los próximos 50 años, sabrá Dios lo que exista allá, de aquí a 50 años. Sí. So que quería hacer eso. Yo también para dejarlo claro, yo he tenido otros episodios sobre energía con Jesús, con otros de tema nuclear, donde yo he dicho mis opiniones. Hoy no es nada de eso, hoy es más, vamos a tener una conversación y yo estoy súper open-minded y objetivo, o sea, quiero aprender de lo que hay en la mesa. So que habiendo dicho eso, me gustaría, yo había organizado la conversación en distintos temas. Era economía, en el sentido de cuáles son los costos de la fuente de energía, la confiabilidad de esa fuente de energía, cuántos recursos utiliza en términos de espacio y tierra que necesita, la seguridad de esa fuente de energía, y el impacto ambiental que tenga. Porque me gustaría llevar la conversación por eso. Empezaría con la que yo creo que es la más importante para la mayoría de las personas, es el costo, la economía. O sea que ahí, como Carlos, tú eres nuevo en el podcast, te lo tiro a ti la pregunta un poco cómo empecemos a conversar de energía solar, cómo se ve los temas de los costos, cómo compara el kilovatio hora, las cosas que ya han visto que existen, tanto si es en los techos de las casas, como si son fincas, toda esa conversación. Claro. Pues qué bueno que lo planteas desde la perspectiva de esa pregunta que nos hacemos a nivel de sociedad, de la importancia de las fuentes energéticas y la energía, porque casualmente en el 2012-2014, cuando empezamos a proyectar
que la economía de Puerto Rico iba en picada. El análisis que hicimos, la gente pues, responsable en el país, fue que iba en picada porque el sistema eléctrico de Puerto Rico no era sostenible, ¿verdad? Y si nos acordamos de esos debates en el 2012, en el 2014, pues ya se estaba planteando eso. Y en efecto, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica se declara en quiebra, en esencia quiebra, ¿no? Se cae la economía de Puerto Rico, ¿no? Y ahora, pues, los bonos, por ejemplo, de Cofina y otros, ya se están reestructurando. Pero los de la Autoridad de Energía Eléctrica todavía tenemos esa situación de la deuda, ¿no? Y honestamente, hasta que no resolvamos el issue de la Autoridad de Energía Eléctrica y su deuda, la economía de Puerto Rico no se mantiene sostenible. Así que, habiendo dicho eso, ¿cuál fue tu pregunta nuevamente? Los costos, la energía solar, Sí. ¿verdad? Que si la vamos a considerar Sí. como de las fuentes principales para una red energética, ¿cuáles son los costos de esa energía? Pues te hice la pregunta por lo siguiente. Cuando estábamos hablando de esto en el 2012-2014, en Puerto Rico, en términos generales, la energía renovable, la energía solar, te costaba quizás $9 o $10 por vatio instalado. Hoy en día está como a $2.25. $9 por vatio instalado. Aproximadamente. ¿Cuánto es eso? Ahora mismo está a $2, $2.25. Con baterías como $3.50 aproximadamente, Por con un vatio. sistema. Vamos a empezar a traducir aquí para que Claro. la gente la piensa en como que lo que se escucha en los medios y lo que viene en la factura, que es como el kilovatio hora. Claro. ¿Verdad? Que Ajá, es 28 ajá. el kilovatio hora, antes era el 22, por ahí, 18 cuando está bajita. ¿Cómo se traduce lo que tú me estás diciendo en kilovatio hora? Perdóname, lo que estamos hablando del vatio instalado en tu hogar, o sea, y cuánto te va a producir eso sobre tu techo, un sistema de cierta capacidad que en aquel momento se te cotizaba a $9, $10 por vatio instalado, pues hoy en día vale una cuarta parte de lo que valía Claro. estrechamente hace aproximadamente 10 años atrás. ¿Eso qué lo hace? Eso lo hace mucho más accesible a todos los sectores de la economía de Puerto Rico y a los medianos y a las pequeñas empresas. ¿Cómo se traduce eso si tú lo proyectas a 20, 25 años de la vida útil de un sistema fotovoltaico? Aproximadamente unos 10 a 12 centavos por kilovatio hora. Si le añades baterías, unos 18 o 20 centavos. Eso sigue siendo más costo efectivo que el precio actual. Que el 28. Oh, por supuesto, y del 32 y del 35 que va a surgir cuando lleguemos a las conclusiones que tenemos que llegar por el pago de las pensiones y todo lo demás con la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eso se lo tienes que añadir también a solar. Si te quedas conectado tendrás que pagarle eso también. Eso es fijo, eso no tiene nada que ver con la producción de energía, eso es pago histórico de deuda. Porque no creo que es justo añadirle ese 7 centavos. Que el costo actual es 28 centavos, que es el que yo estaba viendo en mi factura recientemente. Sí. Sí, va a aumentar por los pagos de pensiones, pero ese aumento le va a aplicar a todas las fuentes de energía. No necesariamente, porque hay dos componentes en eso. Hay un componente fijo y un componente volumétrico. El componente fijo pues, puede ser una porción de esos 7 chavos, pero el volumétrico no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo estás consumiendo, porque lo estás generando en tu techo con las placas solares. Sí. Claro, estamos teorizando porque no sabemos Claro. Exactamente, pero así es que está estipulado. Pero poniendo al lado de la deuda, claro. sí es 18 centavos. ¿sabes? Exacto. Sí. 18 centavos con batería. Aproximadamente. Y puede ser más con subsidios y puede ser, que menos con subsidios, ¿verdad? Y puede ser más asequible y puede ser todavía más barato para lo que le llamamos el LMI, ¿no? El sector de bajos y medianos ingresos en Puerto Rico. Eso incluye el costo de financiar el producto de entrada Incluyendo, con las tasas de interés de hoy en día. Sí, incluyendo el precio de financiar. Esos son los análisis que hemos hecho. Y responsablemente asumiendo un costo de operación y mantenimiento de un 4 o un 5% a través de la vida del proyecto. Ya sea en la limpieza, la reparación de algún inversor, reponer la batería, etcétera, etcétera. Okay. Y eso es si lo pones en tu techo. Correcto. Si lo haces en finca, ¿es más económico? ¿O es más eficiente? ¿Para quién? Para el consumidor. Tanto negocios como empresas, como residencias. Mira, te voy a hablar, yo te puedo hablar desde dos ángulos. Te puedo hablar desde el ángulo del director del programa de IREC. Y IREC ciertamente fomenta fomenta que se den las instalaciones y los desarrollos de proyectos fotovoltaicos en todas sus versiones.
ya sean fincas solares, en proyectos de comunidad o en proyectos sobre tu techo. Pero mirándolo desde mi perspectiva, lo que es mejor para el cliente individual, en los techos de las casas es mejor, sin lugar a dudas. Los proyectos a nivel de fincas solares, aunque los apoyo, en Puerto Rico no son tan costo efectivos como en Colorado, en Texas, en los Estados Unidos continentales. Yo he visto precios de 4 centavos por kilovatio hora. En finca. Yo he visto precios de 4 centavos por kilovatio hora. En Puerto Rico lo mejor que puedes aspirar es 12. ¿Cuál es la diferencia? 12 chavos. Que el cliente que te compra la utilidad, o el gobierno, o el estado, o el municipio que te está comprando esa energía en Colorado o Texas, tiene un rating acrediticio de AAA+. Y sabes que te va a pagar, y sabes que va a ser fácil la permisología de la interconexión del proyecto, y sabes que no vas a tener interrupciones, y sabes. No así tanto en Puerto Rico. En Puerto Rico todavía la gente que desarrolla ese tipo de proyectos entiende que Puerto Rico es más riesgoso para hacer negocio. Cuando algo es más riesgoso, ¿qué tú haces? Sí, le añades safeties. Incrementas el precio. Y esa es la verdad. Porque en teoría se supone que la finca fuese más... En teoría... Porque la puedes posicionar mejor, hay economías de escala, asumo, y... Vamos, no solamente eso, si tú miras los mismos reportes de NREL, de los laboratorios nacionales de Estados Unidos, tú ves que los precios a escala, en nivel de finca, pues pueden ser como a 90 centavos por vatio instalado, aproximadamente, pero en Puerto Rico pues no se dan esos precios de escala, todavía, quizás en el futuro. Okay. Jesús, ¿qué? Bueno, pues... ¿Cómo tú ves lo...? Reacciona, si quieres te comentar. No, yo creo una pregunta que siempre he tenido, que nunca le he preguntado a nadie, solar, es el costo de decomisar las baterías y los paneles solares. ¿Eso está incluido en ese precio o eso es adicional que no se incluye? Eso es una muy buena pregunta, y yo creo que en parte, como nosotros no hemos llegado a lo que es el fin del ciclo de vida de ningún sistema fotovoltaico, la contestación está en veremos. Ok. Pero para ser responsivo completo a tu pregunta, está en veremos, pero la industria, inclusive el Departamento de Energía y todos sus laboratorios, le están prestando atención de cuál es la manera responsable de decomisar los sistemas, y si hay valor secundario que se le pueden sacar a esos equipos, que no es costo, sino sería revenue, en teoría. Si se puede remanufacturar o reintegrar en la materia prima para la producción de otros productos, todo eso se está mirando. Sí. La contestación es en veremos. Sí. Y en Puerto Rico, porque yo sé que han salido documentos de que en Puerto Rico todavía no se tiene ese plan fijo del ciclo de vida, ¿verdad? De las baterías y todo eso. Obviamente nuestros vertederos están casi al final de la vida útil, ¿verdad? Y no se tiene ese ciclo de vida de dónde van a parar los paneles, las baterías. Eso es lo que tú estás diciendo, que eso está en proceso de evaluación. Sí, eso está en proceso de evaluación y en proceso de análisis de cuál es el mejor, de cuál es el mejor uso de esos recursos, porque un panel solar que tiene 25 años, esto está probado, un panel solar que tiene 25 años de uso no te produce un 100%, pero te produce un 75% de su rated value. Entonces, ¿sabes qué? De repente eso se puede convertir en un producto más barato que la clase pobre del país no pudiese pagar, pero ahora puede pagar como producto secundario, y de repente tiene energía renovable en sus techos. Okay, sí, no perfecta, pero funciona. Sí, entiendo. Pero que vamos a hacer, fine, yo entiendo sí que algunos le encontrarán uso. La mayoría van a terminar en basura o tratando de reciclar lo que sea. Y estamos hablando de cuánto, estamos hablando de millones de paneles solares, lo que habría. Y la vida útil es 20, 25 años. O sea que no estamos hablando, eso es ya mismo. Y hay que, no me parece que es un problema como que pues, we'll figure out then. Porque creo que es una avalancha que viene por ahí. Si estamos hablando de millones de paneles solares, que hay que hacer algo con ellos. Sí. Y baterías duran menos, ¿no? Sí. Las baterías duran, ¿qué? 8 o 10 años. Depende de la química de la batería. Tú tienes baterías
de ácido plomo que te duran 4 o 5 años. Claro. Tienes baterías de litio pues que te pueden durar 15 o 25 años, depende del ciclo el ciclo de uso que tú le des. Que también sería... El sistema de reciclaje de baterías de plomo está establecido. En Puerto Rico. Es lo mismo que las baterías de carro. ¿En Puerto Rico está establecido? Sí, en Puerto Rico. En Puerto Rico y en Estados Unidos y en el mundo. Lo que te quiero decir por establecido es que es ciencia ya conocida. Sí, el reciclaje de reclamar plomo es sencillo. El vanadium, el plástico, todo lo que sale de una batería, eso es conocido, de la batería de plomo. Habiendo dicho eso, que es ciencia conocida, que es tecnología conocida, eso no quiere decir que se está haciendo bien. Claro. Sí. Ni quiere decir que se está haciendo reconociendo que hay ahora 200.000 baterías cuando no había en ese tipo de batería solar. Eso hay que ramp up, hay que invertir, hay que hacer research and development para hacerlo más. Lo que no sabemos todavía y se está trabajando son las de litio. Y eso es lo importante porque las de litio es las que van a seguir surgiendo, esas las que se necesitan, no tanto las de plomo. Sí. Cuando mencionaste el costo ahorita, que llegamos a los 18 centavos, eso asume que te puedes desconectar completo de la red. O asume que no, en ciertas ocasiones vas a tener que poder cubrirte con la red. Sí. No, o sea, digo, cada persona hace su análisis de si quiere estar por medición neta o no, o si quiere estar totalmente off-grid, ¿no? El precio que te estoy dando es medición neta, manteniéndote en medición neta. Pero medición neta no significa que le vas a pagar a la Autoridad de Energía Eléctrica por su electricidad. Medición neta significa que tú no tienes que diseñar para el peor caso posible ever, que solamente vas a ver una vez en los 20 años que vas a tener el sistema, que es el huracán María, donde tendrías que las baterías darte toda tu power por 6 meses corrido. Estás cubriendo el 95% de tu escenario. El 97. Pero también significa que hay una maquinaria, hay un base load que está corriendo la energía, sea quien sea Luma, energía eléctrica, sea quien sea que la esté produciendo, claro, que tiene que estar ahí, in place, ¿verdad? Sí, pero no tiene que ser no tiene que ser con combustibles fósiles. No, pero tiene que estar ahí in place. Correcto. Y ese costo también debe estar por añadirse al 18. Que es como que el costo de una redundancia que tengo ahí, ¿no? Buena pregunta, porque depende. Fíjate que en Puerto Rico, bueno, vamos al mercado, vamos al continente de los Estados Unidos. Ya en los Estados Unidos, en muchas jurisdicciones, en muchos estados, están valorizando el beneficio y el beneficio de tener sistemas distribuidos con baterías a través de toda su red eléctrica. Y las utilidades están diciendo, ¿sabes qué? En vez de yo invertir 30 millones en arreglar o modernizar este sector de la red de distribución, si yo planifico la integración de generación distribuida y baterías, me ahorro ese dinero o pospongo la modernización de ese sistema, porque esos sistemas distribuidos me están dando la misma función. Lo que usan. Ese análisis hay que hacerlo en Puerto Rico y no lo han hecho en Puerto Rico. De hecho, te digo más, hay jurisdicciones en los Estados Unidos que le están pagando a la gente por tener batería. Le están pagando a la gente por tener batería. En Puerto Rico tuvimos que meter baterías para sobrevivir. Es una injusticia. Los más pobres tuvieron que meter baterías para sobrevivir porque el sistema eléctrico no funciona, pero en Estados Unidos se dieron cuenta las utilidades que el experimento de Puerto Rico es beneficioso para la red y le están pagando a la gente por tener batería. Nosotros tenemos que dar para atrás al reloj. Usar la batería de la gente, claro, como la redundancia. Claro, por supuesto, tenemos que darle para atrás al reloj. ¿Y esa es una forma eficiente de hacer redundancia? De hacer base load usando no es base load. No es base load. No, es peak demand. Yo lo que quisiera añadir, obviamente hay estudios que se están haciendo por los laboratorios nacionales y Carlos probablemente los ha visto. Y muchos estudios tienen varios casos. Obviamente en Puerto Rico no se está haciendo ese estudio con nuclear, pero se ha encontrado en varios de esos estudios de que nuclear con los renovables pues sería el más costo efectivo y es porque el nuclear obviamente es un baseload y está casi todo el tiempo trabajando y en adición a eso obviamente los advanced reactors que todavía están en diseño y construcción
van a tener la disposición de que, vamos a suponer, durante el día tú tienes mucho solar y tienes un montón de output solar, quizás no necesitas ese base load, pero puedes usar ese base load para hacer otras cosas, como generación de hidrógeno y otras cosas, y el heat, un heat para procesos de manufactura. Cuestión de que la planta nuclear como tal es coste efectiva en cuestión de que puede usarles todos sus recursos durante todo el día. Cuando no se necesita, que la renovable quizás es más barata en ese tiempo, pues la nuclear se puede usar. En cuanto a costos, como Carlos dijo, la nuclear convencional en Estados Unidos, qué sé yo, está en 4 o 6 centavos kilovatio hora. ¿Qué es nuclear convencional? Explica Convencional, pues un gigawatt. Pero es como una planta grande gigantesca, que está sí. en un lugar Sí. y tiene su En Puerto distribución. Rico, pues esa planta no funciona por el grid es muy pequeño para eso. Pero en Estados Unidos, si se hace comparación, qué sé yo, los precios en la Florida, 14 centavos kilovatio hora en el grid, ¿verdad? Eso es incluyendo todo ese es el precio del grid. Eso es lo que paga la gente. Lo que paga la gente, eso es incluyendo todo, ¿me entiendes? Pues nuclear con reactores avanzados, los microreactores se estiman que obviamente el first of a kind pues va a estar en los 30 kilovatios hora. ¿Qué son los microreactores? Explica. El microreactor es un reactor que va a ser de 1 megavatio a 30 megavatios. ¿Y en Puerto Rico se consumen cuántos megavatios? 2.000, casi 3.000, ¿verdad? 2.000 y pico. 2.000 y pico. Sí, o sea, cuando estamos hablando así como su pico, pues podemos llegar a 3.200, Exacto. 3.300. Aproximadamente hace unos añitos atrás llegábamos casi a 4.000. Casi a 4.000, sí, en los 90. Hemos estado reduciendo. Okay. Pero lo que de 30. Lo que quiero explicarles es el first of a kind. Obviamente como solar, que obviamente durante los años, cuando tú produces más, se han hecho estimados por el Laboratorio de Energía de Idaho que al final esa curva va a tener una asíntota bajando y va a estar en los 18 20 centavos. Pero eso es un microreactor. El microreactor se está diseñando para suplementar, para eliminarle los diesel generators. ¿Me entiendes lo que te digo? Diesel generator pues es un costo mucho mayor que los 30 megavatios hora. Y entonces ahí pues eso compite, ¿me entiendes? Si tú quieres tener una energía más barata, pues tendrías que tener un SMR, que es un Small Modular Reactor, que ahí los precios están comparados con las convencionales, que todavía obviamente están en finalización de diseño y construcción en los Estados Unidos, pero se estima que van a estar al mismo precio, entre 4 a 8 centavos el kilovatio. ¿Y qué capacidad tienen eso? Esos van a tener entre 300 megavatios, pueden tener de 300 a 600 megavatios, que para el grid eléctrico de Puerto Rico, como tú estás cambiando, vamos a suponer tú quieres cambiar la generación de palo seco por un Small Modular Reactor, eso te quiere decir que tú no vas a tener que hacer muchos cambios en el grid en ese lugar, porque el output es más o menos el mismo. Pero pues si tú lo das a hacer en otro lugar donde la red eléctrica necesita evaluación, quizás necesitas un poco más de transmisión, moderar, cambiar pero eso no existen. Esos que tú estás hablando no existen todavía. Todavía no existen en Estados Unidos. Existen dos. Existen en China. En China sí, en China tienen uno, pero no son tecnología americana, ¿me entiendes? Son tecnologías chinas. Y en Rusia pues usan otras tecnologías y tienen unos pequeños modular reactor, excepto los que usan el Navy. O sea, el Navy usa small modular reactors por años, pero no son small modular reactors que tú puedes comprar comercialmente para una ciudad. Pero la tecnología existe entonces y se ha probado. La tecnología existe como Navy. tal en el Navy, es un small modular reactor y es un light water reactor, ¿verdad? Y eso es las tecnologías que se están ahora en periodo de diseño y construcción y licenciamiento por el Nuclear Regulatory Commission. Hay varios. Hay light water reactors, hay reactores que usan molten salt para el cooling, hay otros que son gas, el cooling usa gas. O sea que hay una variedad de reactores. Y obviamente pues el primer microreactor se supone que entra a operación en
5 a 10 años. Y los SMRs en el 2030, esa es la fecha más o menos. El primero. Sí, en los Estados Unidos. Sí, porque eso todavía falta un montón. Sí. Y cuando, si me permite, pues. Sí, Sí, adelante. sí, Vamos por allá. eso, sí, Gracias. sí. Y cuando tú hablas de advanced nuclear, ¿cuál es el combustible? De ese El advanced combustible nuclear? va a ser HALEU o el TRISO-fuel, que tienen un poco más de... Ahora mismo el uranio que se utiliza se usa el 5% enrichment, Ujú, ok. pero el HALEU y el TRISO va a usar un poco más de enrichment, o sea que hace más costo efectivo. Uranio. Sí, uranio. Uranio. O sea, el uranio 235. Como la pregunta era el término de costo, Sí. más para mi orientación, porque yo Sí, no soy sí. obviamente experto en esto, en términos de costo, ¿cuál es el costo de esos combustibles? ¿Cuánto se necesita? Pues ¿Cómo se maneja? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto dura? Ese tipo Pues de los combustibles de un SMR cosas. va a ser más o menos lo mismo que se utiliza ahora, que va a ser cada 2 años. Se hace el refueling Ok. en la planta. Ujú. Entonces, cuando se hace refueling, pues eso no se saca completo, se sacan ciertos rods, porque eso ellos lo van moviendo a través del reactor, dependiendo de cuánta capacidad tienen. Entonces, Ok. esos rods que ya Ujú. no son cost Spent efectivos, fuel, problema. pues los ponen en una piscina dentro de la misma planta. Ujú. Y en esa piscina, pues pasa un tiempo razonable no me acuerdo cuántos años, pero está ahí en esa piscina y después se mueve al En el permanent storage in sitio. En comparación con los microreactores, el plan que se tiene para el microreactor es como si fuera una batería. El microreactor, pues va a ir el reactor es el tamaño de un tractor trailer. Vale. Entonces va a tener el core ahí, todo ahí, pero cuando se acabe la vida de ese reactor, que varía dependiendo del manufacturero. Hay manufactureros que dicen 5 años, hay otros que dicen 10 años, 15 años, y hay otros que dicen hasta 20 años que tú tienes ese reactor trabajando. Y supuestamente, porque obviamente no hay uno construido, tampoco voy a mentir aquí, pues el plan es que cuando ese reactor llega a su vida útil, el reactor se lleva por el manufacturero y se reemplaza. Y ese es el plan que se tiene ahora mismo con esas diferencias. Se lo lleva con todo y combustible. Y te trae Sí, uno porque nuevo, con combustible- no hay un cambio de combustible. No. You're not filling. Exacto. Imagínate Congrats. imagínate que tiene un motor de carro y el Ajá. motor de carro tiene el fuel dentro, Ajá. que es sólido, y ya, qué sé yo, lo usaste 20 años y cogen el motor completo, se lo llevan y ponen otro nuevo. Eso son los microreactores. Los reactores SMR pues ya son más como el convencional, que pues los rods se sacan, se ponen en la piscina, se ponen... ¿Y el costo de ese uranio? El costo del uranio, no sé si yo tenía una gráfica por ahí que estaba el costo. Sí, ok. Pero el costo está incluido en el costo ya el costo del uranio, el costo del storage, del storage y sigue dando por ahí. Había uno que tenía una gráfica que había una comparación de natural gas con coal y con... Pues el costo del combustible, cuando tú compras el combustible en una planta nuclear, ya el costo del almacenamiento está incluido ahí. Claro. Ellos tienen, se me olvidó el término que usan, pero tienen un fondo, todas las plantas nucleares, Sí, un imagínate. fondo en los Estados Imagínate, Unidos. esto no es para que lo puedas sacar por ahí, Exacto. pueda venir cualquiera y Que llevarme el poquito por que eso sobró. por eso ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está esto? eso de ahí, dale para atrás. Friction cost. Ese de ahí, pero ese es el producción, by fuel type. Sí, es una comparativa. Sí, una comparativa. En 2013, ¿no? Entre coal, gas y nuclear. No, solamente Sí. quería ver cuál era el costo del uranio Sí. o el que fueran a usar, porque Pero es que lo que yo tengo entendido, y corrígeme, es que el costo del combustible nuclear representa un % bien bajo. Sí, tengo otra gráfica. El costo grande es la Operation and maintenance, operation y la inversión que tuviste que hacer para hacer la planta. Dale. pues puede ser, pero mira lo que estamos hablando. Estamos hablando de un producto un proceso de Pégate mi- un poquito. disculpa, No te preocupes. un proceso de minar un material que es complicado en minar, que es complicado en refinar, que es complicado en transportar.
es complicado en El todo uranio eso, es complicado, yo no por sé. todos esos aspectos. Es complicado de Bueno, mirar. si tú ves la gráfica de... No sé si la gráfica está ahí, pero yo tengo otra gráfica que enseña el porcentaje del... Quizás no la puse aquí, así que... no. Pero sí, obviamente se tiene que minar lo que le llamo el yellow cake y se tiene que procesar. Pero el costo del uranio a través de los años ha sido bastante consistente. Sí. Comparado obviamente con natural gas. Pero sí, hasta en solar tienen que hacer mining de los materiales. Sí, de acuerdo, pero tú no tienes que tener todo un elemento de seguridad Sí. para sacar silicia o selenio Sí. o lo que sea para el semiconductor de un panel solar que para el nuclear rod, ¿no? Sí, sí. Porque si sale un poquito de uranio, plutonio o lo que sea, de repente eso se convierte en una cosa Sí, peligrosa. pero acuerdo de que no está enriquecido todavía. ¿Me entiendes? Bueno, Todavía. Pero esperen, que estamos claros, no estoy espérate un seguro. momentito. No estoy seguro del pushback. Para yo entenderlo bien, Claro. explícame el pushback. Y No, entonces es tú lo que contestas dice, ahora, pero sí. espera, porque no estoy dale. claro. Digo, bendito, yo espero que gente malintencionada no esté escuchando esto, pero en teoría, Ya lo supiese. No. pero en teoría, una persona que tenga acceso a uranio o a cualquier material radioactivo, que lo ponga en un dirty bomb con material explosivo, causa 200 veces más daño que simplemente si explota material dinamita en un lugar, ¿no? Entonces, tú puedes combinar material radioactivo, con un explosivo convencional y causar mucho mayor daño. Digo, Eso es lo que le eso llaman existe dirty bomb. hoy, eso existe, ya eso sabes. Bueno, claro, pero en la medida que Pero tú... tú- o sea, eso fue es las cierto que minas- con el uranio normal, el uranio no es normal, el proceso, ¿verdad? Si se le caen pellets o me robo un camión de pellets de uranio, eso lo puedo convertir en un bomb Lo que con pasa es que potencial gigantesco. Lo que pasa es que el porcentaje para hacer una bomba es más alto de lo que se usa en la industria nuclear. Claro, pero yo no estoy hablando de una bomba nuclear. Sí, yo sé lo que Estoy tú hablando dices. estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de combinar un explosivo convencional con material fisible como ese y de repente tú tienes una situación de explosividad con material radioactivo que se dispersa por un bloque en Manhattan Sí. y tú tienes una situación Sí, pero bien complicada. Eso bien existe complicada. Eso se actualmente. llaman Sí. dirty bombs. Pero eso existe hoy. actualmente, O sea, sí. eso- Bueno, tú dices que si tú expandes la energía nuclear, la probabilidad de que eso suceda expande también. Sí. O sea, hay países que son... Francia es 80% nuclear y no está teniendo esto, o sea, no pasa esto. Estados Unidos tiene muchas nucleares y no pasa esto. Suecia es nuclear y no pasa... Como que no... Entiendo el concern, no soy suficientemente experto para saber Claro. si es válido o inválido. Sí, pero- pero No, el concern es válido. Que no se haya pasado, que no haya pasado es otra cosa. Yo que lo- sea tan pueda fácil pasar. como tú lo pintas es lo que Yo no lo, sé yo si lo es que puedo válido. añadir es que obviamente cuando se construye una planta nuclear Ujú. en países, obviamente ahí si no es Puerto Rico sería regulado, obviamente conceptualmente, si Puerto Rico usara nuclear, pues sería regulado por el Nuclear Regulatory Commission, Ujú. que es Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Que es la agencia más de regulación más fuerte que existe ahora mismo. Ujú. Si es otro país que no Estados Unidos, pues sería el International, el IAEA. Sí, la gente que está metido en Ucrania ahora Exacto. mismo velando, las Sí. bombitas que están cayendo al Sí. lado de Zaporía. Pero Al lado de si planta. si la planta como tal, si podemos hablar de esa planta. Si esa planta recibe un impacto de un misil, Dale. a menos que se dañe el containment de la estructura, Ujú. esa estructura no va a explotar. ¿Ok? Eso es un concepto erróneo de mucha gente que piensa que vieron el video de Fukushima, que tuviste una explosión. Pero la explosión que pasa en Fukushima es una explosión de hidrógeno, que no es una explosión nuclear como tal. Para tú tener una explosión nuclear, los elementos del porcentaje de uranio y otros elementos no están en una planta nuclear comercial. Eso de robarse material radiactivo, eso puede pasar hoy mismo. Por o sea, supuesto. obviamente
Puerto Rico, al ser parte de Estados Unidos, pues los safeguards que se utilizan para prevenir eso, obviamente solamente lo sabe la gente de seguridad, en un need to know, obviamente, pero están ahí. O sea, y no ha pasado en los Estados Antes de seguir para seguridad, porque hay un capítulo de costo, porque en verdad en la parte de costo a mí no me quedó claro, en solar me quedó claro. Sí. Pero en la parte de costo, disculpa, pero es que en la parte de costo, Sí, yo sí. traigo esto de seguridad porque esa seguridad incrementa el costo, hay que internalizarlo en elemento el del- costo. Sí, pero el elemento costo, Importante. el costo está incluido. No. Vamos a sumar la convencional ahora mismo, que son 4 a 6 centavos el kilovatio hora. Eso es lo que paga la gente. El costo está completamente Eso ahí. es lo que paga la gente. Ese es el costo de tener el fence con gente con armas, obviamente, para defender la Pero planta. pagan 6 centavos el kilovatio hora el consumidor. Eso es lo que produce. Es como aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico tú tienes la planta de coal, AES. que es De la, carbón, la menos más barata. la más barata, pero en el grid tú pagas más, ¿verdad? Porque tú tienes otros costos adicionales. Pero el costo de generación de la planta está en eso, como la gráfica que te enseñé, está en esos valores. Y eso incluye todo, eso incluye el costo de operation and maintenance, el costo de los safeguards, el costo del uranio, el dinero que tienen que poner para después decomisar la estructura, porque eso es otra cosa. Para tú, en una planta nuclear, ya en ese costo tú estás pagando en el futuro 60 o 80 años, lo que dure la planta, que se está hablando hasta de 100 años, que ahora van a extenderla. Ese costo ya tú lo estás pagando en ese kilovatio hora. O sea, que no es un costo adicional, vamos a suponer al final, que la gente dice, pero van a dejar la planta ahí. No, ese costo ya eso está en un fondo general que nadie puede tocar y que cuando se va a decomisar la planta, pues ese dinero está disponible para que se decomise la planta. Cuando entro a veces yo entro a la página de energía eléctrica y que salen como que lo que están generando al momento y salen las distintas plantas. Claro. Y sale cuánto fue el costo que se está pagando para ese combustible. Y cuando yo veo las de ellos internas, siempre es como 20 y pico centavos. Pero cuando veo solar es como 18, 19, no es muy lejos. Son fincas, no es techo, son Claro. fincas solares. Cuando veo carbón es la más barata, que es 4, sé que es la más sucia y tiene otras complicaciones. 4, pues cuando veo gas natural, que es ecoeléctrica, es como 6. ¿Por qué 18 centavos las de solar y las de gas natural nos cuesta 6? Porque ahí hay una gran diferencia, es un tercio del costo la de gas natural, que es que esas son fincas, fueron viejas, porque en la página, y la puedo subir, pero Sí, entro sí, bastante a verla. A ver, Sí. no cambia el costo, porque esos son costos por contratos, ¿ok? Sí, Claro, es fijo, un costo Un costo fijo. fijo, sí, sí. Claro. Bueno, yo primero te dije que los precios que se ven en los proyectos a gran escala en los Estados Unidos de finca, de 3, 4, 5 chavos, no se están viendo, se están reflejando en Puerto Rico. Y ya hablamos un poquito del por qué, ¿no? Pero aquí hay otro elemento. Y es el elemento que los combustibles fósiles a través de los pasados 40, 50 años han sido subsidiados y incentivados fuertemente. Fue la energía solar, no fue hasta hace unos pasados años atrás que empezaron los incentivos y los subsidios para la producción con energía solar. Nosotros estábamos compitiendo con algo injusto. Quiero decir, los costos reales de producir energía con gas natural, con carbón y con diésel no está integrado en su costo. Son externalidades que la paga la sociedad. Cuando dice subsidio, dime específico. ¿Qué Bueno, subsidio? los tax credits que le dan a Shell, los tax credits que le dan a BP, los tax credits que le dan por exploración, por refinería, por empleo, por etcétera, etcétera. Pero, ay caramba, los análisis son de cientos de billones de dólares al año que le dan a las compañías petroleras de Estados Unidos y del mundo para que produzcan su combustible a un precio subsidiado y más barato. Eso es conocido. Nosotros estábamos compitiendo, toda la industria estaba compitiendo con precios subsidiados de combustibles que contaminan el mundo. Y esa contaminación y esos efectos sobre el planeta y sobre la salud cardiorrespiratoria de las comunidades son externalidades de la sociedad que se pagan a través de costos médicos, que se pagan a través de limpieza de Superfund sites, que se pagan a través
de la EPA, y esos precios deberían estar integrados en el costo por combustible. Pero eso es política pública a alto nivel y nadie se atreve a meterle mano a ese tema. ¿Ves? Eso es mucho más complicado. La pregunta es espectacular. Sí, pero ningún político te va a admitir eso. Pero algo que sí yo veo, por ejemplo, yo sé que China hace 80% de los paneles solares hoy en día, ¿verdad? Sí, tiene el 75% de las minas de silicio, de la materia prima, eso hace sentido. Y aún así, ellos producen solamente 2% con solar. O sea que es un país que produce todos los paneles solares, que no tiene reglas, hace lo que le salga que tienen unas necesidades productivas y una necesidad de energía. Porque si tienen ese tesoro ahí, prefieren enviárselo al mundo y seguir ellos utilizando las otras fuentes de energía? Si esa en verdad es la más barata y la más confiable. Eso es lo que, como que hay algo ahí que a mí no me cuadra. ¿Por qué ellos no crecen mucho más en solar si ellos hacen todo lo que es solar? Bueno, porque la comparativa estamos hablando de Puerto Rico. La comparativa a China es una comparativa un poquito difícil y diferente, porque yo he ido a China. Y las residencias en China no son individuales, no son unifamiliares y no son con un techo plano para quintarles. Son edificios de bloques comunistas, edificios altos, que viven 3.000 personas y tienen una huella de superficie bien pequeña, y si tú instalas paneles solares en todos esos edificios a máximo, lo más que vas a poder producir es un 10 o un 15%. La comparativa no es exactamente, respeto lo que es, ¿verdad? Pero la comparativa no es exactamente igual. En Puerto Rico, sin embargo, pero en finca, tenemos 1.3 millones. Sí, pero aún porque no ponen finca. Ellos sí tienen el espacio de hacer finca. Y las hay. El proyecto más grande fotovoltaico en el mundo que hay es en China. Sí, pero ¿por qué todavía sigue siendo tan bajito? Es 2% de su producción. Sí. ¿Sabes? Y no pretendo que usted sea experto en China, pero como que hay cosas que veo, por ejemplo, cuando yo analizo todos los países del mundo. Sí. Los más que utilizan solar solamente utilizan como 12-14% de su producción de energía, que es Australia. Cuando ves a California, que es el estado que más lo usa, es como 16-17%. Sí, Alemania empujó un 40% ya. Primero. ¿De solar? Sí, solar. Bueno, solar, pero los números que está viendo no reflejaba. Pero casi ninguno pasa números muy altos. Entonces digo, si esto es tan obvio, porque nadie lo está haciendo. Perfecto. Vietnam instaló del 2020 al 2021, Vietnam instaló 9.000 megavatios de energía fotovoltaica solar en los techos de la casa. Ah, wow. 9.000 megavatios, mano. Y eso por representa... 9.000 megavatios tú generas todo lo que tú necesitas en este país. Bueno, 12.000 más o menos. ¿Y eso representa cuánto de lo que ellos producen en Vietnam? No sé, pero es el push más grande histórico que cualquier país haya eso. Sí, pero Carlos, esos son megavatios eléctricos, no megavatios hora. No es megavatio en capacidad. En capacidad, no, claro, pero, hay que hacer análisis, pero obviamente por supuesto. Todavía necesita un backup de... Yo no he hecho un análisis, pero sí. Claro. No, por eso es que digo, se han hecho análisis y no sé si viste las curvas nuevas de Lazard. Tú sabes las curvas que te digo. Los análisis. Hicieron un análisis de curvas y incluyeron el costo de intermitencia de renovables. Y los costos son mucho más altos obviamente, porque si tú solamente hablas de megavatios eléctricos, la solar te va a salir esto. Explica la diferencia, porque no sé si todo el Pues mundo... megavatio eléctrico, qué sé yo, tú me dices, yo necesito 300 megavatios eléctricos, voy a construir la planta de 300 megavatios, eso es lo que te va a producir la planta, pero si tú quieres que la planta te produzca 300 megavatios eléctricos todo el tiempo, pues eso es megavatios eléctricos por hora, ¿verdad? Por tiempo. Entonces, obviamente... O sea, una cosa es la capacidad que tiene, otra cosa es la capacidad along the time. No siempre a está través del tiempo, no siempre está produciendo. Necesitas backup, ¿verdad? De batería. Y obviamente, en Puerto Rico, honestamente, los estudios que yo he visto, hasta el que está haciendo Puerto Rico 100, que solamente está incluyendo renovables y biofuels, if I remember, ellos dijeron, mira, si no se usan las fincas solares, no vamos a tener capacidad. Pero tendríamos que usar viento fuera de Puerto Rico. Eso fue lo que dijeron últimamente.
Pero también van a necesitar los Pickering Units estos de natural gas, que es lo que se está planificando. Pero él dijo algo y tú pusiste una cara ahí y quiero que te explica qué fue lo que él dijo. Que hay varias cosas. El cortocircuito que hubo. Sí, un poquito. No, pero... No, es para eso esto, para aclarar. Mira, el concepto de que la capacidad en número que dice 300, una planta de palo seco que tiene la capacidad ahora mismo, combustible diésel, por ejemplo, que tiene una capacidad de producción de 300 megavatios. Para tú generar eso en placas solares, esa misma capacidad por megavatio hora, tú necesitas como tres veces más eso, tú necesitas como 900 o 1200. Una capacidad instalada 3 veces más. 3 veces más fácil. ¿Por qué? Porque el capacity factor de los paneles solares es 25% de lo que es de gas natural. Y eso es porque obvio, no siempre están produciendo. Porque no siempre está, porque el sol no siempre está arriba, porque la atmósfera tiene contaminación y no permite que el sol llegue perfectamente al panel solar, por tantas razones, ¿no? Pero aún tomando eso en consideración, se han hecho los estudios que es efectivo, es costo efectivo la instalación de las placas solares en los techos de nuestro país, distribuido, y con eso podemos producir lo que necesitamos para el país. Eso está estudiado. De hecho, salió en el PR100. Vamos al baseload. ¿Cómo se hizo el estudio? Vamos a ir al baseload. Se hizo como modelando el consumo actual que tenemos en Puerto Rico, modelando el real estate, tengo que hablarle en Spanglish. No hay problema. Gracias, te lo agradezco. Porque, porque el square footage que hay, vamos a hacer la matemática aquí por encima. Hay 1.4 millones de casas en Puerto Rico y pequeños negocios. Si asumimos 1,000 pies cuadrados por cada estructura, estamos hablando de 1.4 billones de pies cuadrados. Más o menos, si asumimos el 50% de eso, son 700 millones de pies cuadrados que tenemos disponibles para instalar placas solares. Nosotros en Enrel, mala mía, nosotros en IREC, Freudian Sleep, y mi jefe ve esto, en Interstate Renewable Energy Council hicimos un análisis que para Puerto Rico producir toda su energía con placas solares nada más, necesitaríamos aproximadamente 30 millones de placas solares con el rating, con el capacity que tiene hoy de 400 vatios por placa, más o menos. 30 millones de placas solares a 20 pies cuadrados por placa solar, aproximadamente son 600 millones de pies cuadrados que necesitamos. Es matemática sencilla, matemática simple. Claro, eso tiene muchísimas matices, un montón, pero de ahí se parte la análisis. Pero ahí, pero el sol le da igual a todas las mismas casas todo el tiempo. Hay algunas que más y algunas que menos. Por eso, si nos tiramos un promedio de 4.8 horas pico en Puerto Rico, en el Yunque te da 3.6, pero en Vega Baja te da 5.4. Ok, 30 millones de... ¿Cuántas baterías? Buena pregunta. Dos cosas con las baterías. Número uno, yo creo mucho en lo que son baterías, almacenamiento distribuido que entre a fortalecer la capacidad de la red eléctrica para integrar mayores paneles solares. Ponerle grandes sistemas de batería y almacenamiento cercano a las plantas de distribución. O sea que no son baterías, baterías en las casas. Sí, algunos, perdóname, sí, también, además, pero como parte de la modernización de la red, yo sí creo en fincas de batería en las subestaciones de Puerto Rico. Yo sí creo en eso. 30 millones, es que es un número increíble. 30 millones de placas solares. Nada más que yo no me imagino la mano de obra que necesitas para instalación, mantenimiento de todo esto. Pero vamos para atrás. Cuando yo te digo que hicimos el análisis que se necesitan 30 millones de placas solares para generar todo lo que necesita el país, eso es un análisis matemático. Yo no estoy haciendo... IREC no está promoviendo que ese debe ser el camino. Yo soy de las personas que pienso que deberíamos usar muchas tecnologías. Ya. Pero haciendo el análisis netamente de que si tenemos la capacidad de hacer con placas solares, la contestación es sí, la contestación es obvia. Ahí está, te podemos demostrar los números. Pero si tú me preguntas a mí, ¿deberíamos usar otras tecnologías renovables? Por supuesto que sí. Es como el monocultivo. Yo no creo en el monocultivo. Yo soy agricultor, a mí me fascina el cacao. Pero con el cacao tengo guineo, con el guineo tengo mango y con el mango tengo gandules. Porque no creo en solamente un cultivo y tampoco creo solamente en una tecnología. Ok, de acuerdo.
algo también que pasa es, si quisieras crecer el consumo, ¿cómo creces la capacidad? Porque si ya usaste todos los techos a su límite, ¿cómo entra el próximo consumo? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer fincas nuevas, tienes que hacer... ¿Cuán flexible es para añadir nuevo consumo estas plantas? ¿O es como que esto es lo que es y esto es se diseñó para esto, es estático? No, una sociedad, proyecciones a 30, 50 años, son ejercicios bien imprecisos, pero tú haces, tú haces el mejor trabajo que puedes, ¿no? Tú tienes ahora mismo una posibilidad de usar 1.4 millones de techos en el país, pues haces un análisis basado en eso. Pero si en el futuro hay 1.600.000 casas, pues, ¿verdad? Integra. Si hay pero si cada casa quiere consumir más también. Si hay, claro, por supuesto, pero para eso están las virtual power plants. La integración de sistemas que usan generación y almacenamiento compartido, no solamente porque tú tengas placas solares en tu techo, puedes usar solamente lo que es eso. Si tú compartes esa generación y ese almacenamiento, tú le puedes estar dando electricidad a tu sector, no solamente a la casa. Eso es lo que le llaman virtual power plants. Está en desarrollo. Yo tengo una pregunta de eso. El grid eléctrico de Puerto Rico obviamente no ha sido mantenido en los últimos años y pues obviamente el huracán María pues tuvo sus efectos, ¿verdad? El grid eléctrico de Puerto Rico, cuando tú hablas de distribución de energía solar por paneles solares, el costo que se está dando, ¿eso incluye las modificaciones que se necesitarían para que esa transferencia de power en el grid funcione? O tú puedes ponerlo ahora en el grid y todo funciona bien. ¿Me entiendes lo que te digo? Hay que darle un enhancement al grid eléctrico en cuestión de voltaje, poner transformadores diferentes, qué sé yo, insoladores, la cablería ya no funciona, necesitan más power. ¿Se ha hecho ese estudio? No, pregunto porque es algo que de verdad tengo esa pregunta en mí. Bueno, yo te contestaría esa pregunta de dos maneras. Número uno, el estudio no es solamente el costo, el estudio también puede ser el beneficio. Y en muchas jurisdicciones están identificando que tener generación distribuida y almacenamiento distribuido es beneficioso para la modernización de la red. Sí. Ya de entrada le asignamos un valor a eso. Sí. Yo con paneles solares y batería, si un análisis bien hecho está para mi sector, dice adiós, pero la casa de la familia Velázquez es un enhancement a mi red en ese sector y amerita pagarle 2 centavos por kilovatio hora por lo que está aportando. Y eso lo están haciendo en algunas jurisdicciones. A eso tenemos que llegar en Puerto Rico. Eso no solamente el costo, puede ser el beneficio. Sí. A ese nivel de detalle y granularidad tenemos que llegar a Puerto Rico. Y el PR100 yo creo que nos va a acercar hacia ese tipo de cosas. ¿Y quién paga quién va a pagar el costo? El consumidor, ¿verdad? El costo de hacer un enhancement en el grid. Entonces, perdóname, disculpa, para contestar tu pregunta, contéstame completamente. Sí. Y mi segunda contestación es, para eso están los 10,000 millones de pesos que tiene FEMA para la modernización de la red. Los chavos están adjudicados para mejorar la red de Puerto Rico. Lo que nosotros estamos argumentando es que como Puerto Rico está haciendo una transición hacia energías renovables 100% para el 2050, caramba, atemos ambas cosas. No modernicemos la red usando tecnología convencional, por decir que se modernizó, sin tomar en consideración todas las renovables y sus beneficios a la red como parte de esa modernización. No miremos las cosas separadas, miremos las cosas en conjunto. Ese es el argumento que estamos haciendo. Pero para mí, desde mi perspectiva, deberíamos usar todas las tecnologías renovables. ¿Pero para qué? Solar, pues ok, chévere, perfecto. Vamos por ahí. Pero para mí, entiendo todo. Si a mí me dan 10... o sea, si el gobierno federal nos compra todo, nos dan 10 billones, pues sí, pues todo tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mejor uso de esos 10 billones? ¿Es para hacer esto que ustedes están proponiendo o es para hacer otras tecnologías que ustedes están proponiendo? Al final, ese dinero que ya yo lo tengo, ¿cómo yo le saco el mejor uso? Para una red eléctrica en Puerto Rico que sea barata y confiable y tenga potencial crecimiento. ¿Verdad? Como que yo no diría vamos a usarlo para esto y ya. Yo dije, pero si lo puedo usar para otras cosas que tienen más impacto, ¿por qué no lo uso para lo otro que tiene más impacto? Sí. Yo añadiría, obviamente, como le dije anteriormente, yo creo que como ingeniero también, yo considero que se tienen que usar todas las energías
limpias que existen, incluyendo nuclear. Pero Puerto Rico yo creo que tiene una diferencia con otras islas, que tú tienes mucha concentración de farmacéutica, critical infrastructure. Entonces, cuando tú vienes a ver, obviamente, la tecnología renovable que tenemos ahora mismo, obviamente, si tú añades los virtual plants y todo eso, quizás tienes más capacidad. Pero como quiera, van a necesitar otra energía para que esa planta genere electricidad de manera costo efectiva y tenga un business case para quedarse en Puerto Rico. ¿Y esos fósiles? O sea, necesitar fósiles? Mayormente en Puerto Rico lo que se están haciendo, si no me equivoco, combined cycle gas, ¿verdad? En estas plantas, porque obviamente la frecuencia, el cambio de frecuencia y voltaje en estas manufactureras, tú no lo puedes tener porque puedes dañar equipos muy costosos. Entonces, pues la mayoría de ellos, los que no se han ido y están pensando irse, pues han optado por poner su propia mini planta, ¿verdad? Si tú puedes decir. Pero es gas natural, ¿me entiendes? Que es un fósil todavía. O sea, ellos construyen como planta en su fábrica. Sí, en la misma natural, fábrica, gas natural. Hay hoteles en Puerto Rico así. Sí, hoteles. ¿Ah, sí? Sí. Esa otra pregunta también, no sé si el ingeniero aquí ¿Y por qué no ponen placas solares? Exacto, él estuvo... Porque una fábrica de farmacéutica no decide, una de las cosas tuyas, porque ellos prefieren montar una mini planta de gas natural en vez de algo chiquito de reactor o placas solares. Bueno, yo creo que obviamente como la nuclear todavía lo que nosotros estamos promoviendo no está ahí para ahora, que sería un long term, ¿verdad? Si estuviera disponible, yo creo que lo que ellos están haciendo obviamente es lo más fácil políticamente y, ¿sabes? Tú decir combined cycle plant, pues la gente lo conoce, o sea, es más fácil, no hay riesgo, o sea, políticamente pues no hay mucho riesgo para los políticos. Paneles solares, pues obviamente yo creo que es un big challenge, porque yo creo que va a necesitar demasiado espacio para generar esa electricidad. Y se ha hecho, creo que el Centro Médico hizo estudios, ¿verdad? De usar solamente solar y dijeron que no pueden usar solamente solar y van a hacer una combinación de solar creo que con combined cycle también. O sea que técnicamente sí, se han hecho estudios, los cálculos estos o sea, Puerto Rico es 100 por 40, whatever, esto es tanto por 3.25, you get a number, pero la ingeniería y el make it done y estos centros que usan tanta energía y la scalability de la electricidad en Puerto Rico para tú poder... O sea, ahora mismo, no sé si estoy en lo correcto, Carlos me verifica, pero yo creo que la demanda que el estudio de PR100 está usando es la demanda que se usó en el estudio de electricidad, que era que la electricidad iba a bajar en ciertos términos y no se está incluyendo generación posible de carros eléctricos, ¿verdad? Sí, no están proyectando cuánto tendría que incrementar la generación para suplir la adopción de un 50% de nuestra transportación eléctrica. Sí. Yo he visto números que dicen que tendrías que duplicar. Sí. Por eso es que digo que 6 o 7 mil. Sí, por eso es que te digo que esta conversación, obviamente nuestra organización lo que quiere es que se haga yo le doy las gracias a Carlos que está aquí, porque yo nunca había podido conversar con alguien de solar de la manera tan abierta, ¿verdad? Y nuestra organización lo que quiere es que, mira, Puerto Rico tiene que hacer un plan de futuro, ¿verdad? Si el futuro va a ser de que tú vas a necesitar mucha más energía, si tú quieres una economía que crezca, si tú ves todas las economías que crecen, la electricidad aumenta, la demanda. Puerto Rico ahora mismo, el PR100 y los estudios de la Autoridad de Energía Eléctrica estaban para abajo el consumo. Sí, porque añadieron eficiencia energética, que la gente se iba a mudar. O sea, la pérdida poblacional. Pérdida poblacional que sí se está dando. Desde 2006 en adelante se ha visto un bajo
gradual, pero un bajo consistente Sí. en el consumo eléctrico, por varias razones. Sí. Pero, Primero, la ya. 936 Sí. se fueron y se fue parte del consumo industrial Claro. importante. Ajá. Segundo, la migración de Puerto Rico hacia afuera. Sabemos que de 3.8 millones tenemos 3.2 millones y eso es importante, se refleja. Hay mayor eficiencia en los electrodomésticos. Todos los electrodomésticos consumen un poco menos ahora que antes. Y las placas solares, hay 80.000 casas ya con medición neta, que es poquito, pero es algo. Todo eso se Sí, refleja en el consumo. pero que si en el futuro, si Puerto Rico quiere que su economía crezca, Ujú. pues obviamente, o sea, no es una proyección directamente proporcional, o sea, quizás haya un non-linearity en la curva, Ujú. pero siempre que hay crecimiento económico va a haber crecimiento en cuánta electricidad tú vas a usar, y obviamente tú quedarte solamente con una generación que no es tan escalable como otras, pues yo creo que va a ser un problema ahora Puerto Rico, y por eso es que tienen que considerar todas las opciones, incluyendo nuclear. Pero, o sea, no sé si Carlos tiene... No, lo único que te iba a decir que en términos y estamos yendo alrededor del tema del baseload, de ese baseload. Y hemos dicho que la intermitencia de la energía renovable pues hace eso más complicado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la realidad es que también hay dos cosas que ayudan en eso. Número uno, las baterías. Porque el almacenamiento de electricidad para momentos cuando tú la necesitas para mantener ese baseload están en las baterías. Por eso es que las fincas de baterías son tan importantes. Número uno. Y número dos, hay una tecnología de placas solares que te permite correr un generador asincrónico que es concentrated solar. Tú tienes placas solares que son concentrated solar que emiten su energía a una torre. Esa torre se calienta con molten salts, entre otras cosas. Sí. Tú vaporizas agua o el líquido que estés corriendo por ahí y que tú giras con eso. Una turbina. Y cuando tú giras una turbina, ¿qué tú tienes? Lo mismo que si estuvieras quemando Pero diésel o que estuvieras espacio. comiendo gas natural o si estuvieras quemando Eso ya se otra hace cosa. a escala. Eso se hace Pero ya. tenemos espacio. Hay una planta de 400 megavatios Sí. que está operando en un desierto En Las Vegas hay. en Las Vegas. Pero Gracias. tenemos Las espacio Vegas. para eso aquí en Puerto Rico. Para todo eso. Si tú me das un chance a mí para ir a la PPG y la Colco y sacar todas esas cosas que están allí viejas de chatarra, yo me atrevo a ponerte ahí 20.000 placas solares para calentar una torre. Yo sé el proyecto. Lo que falta es la voluntad ¿Y para cuánto hacerlo. cuestan esa energía cuando lo haces de esa manera? Ay, Eso imagino que es bien caro, ¿no? Wow. Uf, ahora me tengo que ir a la memoria. Hace tiempo que no miro esos números. Te estaba contestando desde la perspectiva de tecnología y que te... Sí. pero no me acuerdo los costos. Tengo que ser responsable de verdad que no me acuerdo. Está bien, no hay problema. No me acuerdo. ¿Por qué hay que estar? ¿Tú consideras? Yo sé que nuclear no se considera renovable. No es renovable, se considera limpia, pero no renovable. O sea, ¿Tú, sí. ¿Tú la considerarías en tu portfolio, Carlos? No como renovable, o sea, como No, el concepto como- de renovable no es. No, Porque pero la considerarías como para tu mix. O tú dices, si no es renovable, yo no la considero. a mí me interesa el desarrollo de la tecnología de los microreactores, del small modular stuff. Eso está interesante, porque yo digo, oye, eso no se pudiese deploy en un barco, en algún sitio y tener como standby en caso que tú lo necesites para bregar con una emergencia, huracanes, ese tipo de cosas. Mira, me parece interesante. Yo necesito ver, ¿verdad? El compañero mismo admite, el ingeniero mismo admite que todavía no está ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, Advanced Nuclear, todo, ¿verdad? Sí, Advanced- para mí me interesa mirar eso. Totalmente me interesa. Están en desarrollo, como les dije, o sea, desde ahora al 2030, esa es la fecha que ya van a tener los primeros first of a kind. Y para contestar con un poquito mayor de precisión tu pregunta, el Departamento de Energía y se ha expresado, la secretaria se ha expresado que hay que mirarla, que lo reconoce que hay que mirarla, y la Oficina de Préstamo para el Desarrollo de Proyectos de Energía a nivel de Estados Unidos también está mirando proyectos en donde Sí. capitalizar. O sea, Donde capitalizar. Yo lo que no entiendo, Carlos, es que ¿por qué en Puerto Rico? O sea, entiendo porque es más fácil políticamente, pero en los Estados Unidos, que obviamente estoy residiendo allá en Maryland, se habla más de clean energy en vez de only renewable energy. Y no sé por qué en Puerto Rico no se ha mostrado ese concepto de que sí, mira, podemos maximizar el uso de energía renovable, porque sí, tenemos un potencial alto, pero hay ciertos componentes que quizás
necesitamos otra cosa y nuclear podría ser algo en el futuro. No sé por qué ese término. Yo creo que es más político que de personas como nosotros que sabemos lo que son las diferentes tecnologías. Porque obviamente hablar de renovar es más fácil que hablar de nuclear en una isla. Yo creo que porque en Puerto Rico, en otros lugares, no se habla tanto del cambio climático. Okay. En los lugares donde se habla del cambio climático y se reconoce que el cambio climático es una situación importante y que hay que trabajarlo con urgencia, Francia, Alemania, etcétera, pues entienden que mediante el uso de las nucleares, y esto es conocimiento, tú minimizas casi a cero la generación de la emisión de gases invernaderos, ¿verdad? So, hacen ese análisis y dicen, bueno, pues desde la perspectiva de la problemática de cambio climático, nosotros estamos haciendo algo bueno aquí, teniendo nuclear, porque no estamos añadiendo a los gases de invernadero. Eso es cierto. Sí. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Pero en Puerto Rico, pues, sí. Yo creo no se maneja ese tema. Rico tiene porque hay una meta que es energía renovable. Porque yo debo juzgar una energía buena en Puerto Rico solo por el hecho de que es renovable. Bueno, porque la gente que vive en Cataño, la gente que vive en Peñuela, la gente que vive en Guayanilla, que han vivido comunidades por décadas al lado de plantas que queman cosas que contaminan, tienen mayor tasa de leucemia, mayor tasa de asma, mayor tasa de bronquitis, mayor tasa de envenenamiento por mercurio, de mil cosas, nada más desde la perspectiva de la salud humana. Porque los derrames de petróleo en Florida, en el Golfo de México, son devastadores. Cuando tú veas la vida silvestre muriéndose y la gente limpiando los pajaritos de petróleo, ¿sabes? Hay muchas razones. Pero de igual forma, energía costosa, más cara de lo que pudiese ser, es también malo para muchas personas. Implica menos trabajo, implica probablemente medicinas más caras, transportación más cara. O sea, el costo también implica cosas indeseables. Que a mí no me queda claro que una renovable, solo por el hecho de que sea renovable, aun siendo más cara, es mejor para la condición humana que una un poco más sucia o bastante más sucia, pero más barata. Para mí hay un trade-off que no me queda tan claro como la gente lo pinta, como si fuese tan claro. Para mí limpio caro puede ser bastante catastrófico para la experiencia humana, más catastrófico que barato, no tan sucio. Que para mí no me queda bien claro de que nosotros como Puerto Rico deberíamos tener una meta de renovable. Debemos tener una meta de barato y si puede ser limpio, mejor. No me queda claro que eso se traduce a mejor condición. Cara limpia no se traduce a mejor condición de vida en Puerto Rico. Sí, eso es una pregunta filosófica. Pero creo que es importante porque hay leyes y estamos haciendo políticas específicas apuntando a algo sin habernos sentado a pensar verdaderamente esto produce mejor calidad de vida para los puertorriqueños solo por el hecho de ser renovable. Yo no estoy diciendo que, o sea, si solar termina siendo la más económica, perfecto, yo no tengo nada en contra de eso, o cualquier otra, hidroeléctricas, cualquier otra. Claro. Pero yo decir, no, yo quiero esta solo porque es renovable, sin importar todo lo demás, es como que no, espérate. Hay un montón de otras cosas que estás ignorando que son importantes para la condición humana. Más importantes que las emisiones de CO2, especialmente en Puerto Rico. Pues si vamos a ese análisis, particularmente la hidroeléctrica, no hay energía más barata que la hidroeléctrica. Si modernizamos las represas de Puerto Rico, ¿qué pasa los con 100 megavatios eso eso sí son decisiones políticas. Analizándolo, tú dices, los países que están bien altos en renovables hoy, todos es porque tienen hidroeléctricas. Costa Rica 60%, 70%, 80%, Finlandia, Costa Rica, todos estos países. En verdad, no es tanto solar, es hidroeléctrica. Tú ves, es hidroeléctrica. Hidroeléctrica, en verdad, son lo que Paraguay. Y geotermal. Esas dos. Paraguay es otro. Paraguay exporta energía. Y es con hidroeléctricas. ¿Qué pasa con las hidroeléctricas en Puerto Rico? Pues mira, en Puerto Rico, pues obviamente, las hidroeléctricas que podríamos tener, si ustedes saben, aquí hay sequías todos los años, porque la capacidad de la represa ya está casi sedimentada, ¿verdad?
Obviamente ese head que tú vas a calcular para proveerte electricidad va a ser mucho menor a lo que tú estás esperando, o a menos que tú limpies, pues ya tienes de la capacidad 100%, tienes como 40 ya. Y por eso es que todos los años es la misma historia de que va a haber sequía y de momento caen unos aguaceros y ya no hay sequía. Y es eso. La capacidad, no me acuerdo la capacidad, pero sí sé que yo creo que el Puerto Rico Bureau, Energy Bureau, no sé cómo lo llaman ahora, lo siguen llamando así. El negociado de energía creo que estaba haciendo un estudio de cuánta capacidad hidroeléctrica podría tener Puerto Rico. No sé si lo han terminado, pero no creo que sea toda la capacidad que Puerto Rico necesitaría. Por eso es que te digo, pero pudiese jugar un papel más importante. Podríase jugar un papel importante, seguro, sí. Tiene instalado, Puerto Rico tiene instalado en hidroeléctrico como 110 megavatios, una cosa así. Sí. En el mejor día generan como 10. Sí, no, sí, eso es cierto. Hay instalado 110, hay 110 y generan 10. Hay 110. Sí. Y lo usan para la irrigación, ¿verdad? Si no recuerdo, no lo usan mucho para... No estoy claro. Pero sí, él está en lo correcto. Tienes capacidad para eso y solamente se utiliza. Yo he visto estudios más o menos, tratando de atinar de cuánta capacidad hay si maximizan el uso de los recursos, de las caídas de agua, todo lo demás, creación de represas nuevas, etcétera, y podría llegar a 350. Sí. Pero la creación sigue siendo, ¿verdad? Pero la creación de represas es un proyecto grande también. O sea, no es... Si tú vas a crear una represa... Es una decisión de política pública. Sí. No, pero que no es un proyecto pequeño como hacer una finca de paneles que ¿sabes? Requiere más... No, solamente para que la gente... Un movimiento de terreno tienes que hacer un movimiento de terreno sustancial, tienes que mover gente, porque quizás tienes que... Posiblemente. O sea, que por eso es que yo digo que honestamente, todas las energías van a tener un impacto en la sociedad. Claro, esto sí. Sí. Y yo quizás una pregunta que yo siempre he tenido, y no sé si... Y buen baseload, por cierto. Sí. Si lo usan bien, es buen baseload. Sí, es un buen baseload. Una pregunta que no sé si Carlos tiene la respuesta. En Puerto Rico, yo he mirado la curva de demanda y parece casi un baseload curve. O sea, tú no tienes... Tiene un pico, pero que no tienes como que ¿cómo es que le llaman? Un duck curve en otros lugares. Sí. En Puerto Rico casi todo parece un baseload. Es realmente más efectivo. Yo no sé si eso se ha hecho o no. Pero si tu curva es más bien como un baseload, no es más efectivo tú solamente tener mayor baseload generation que intermitencia en tu sistema para ser más efectivo. Es una pregunta filosófica que yo tengo acá que como que nunca he tenido a nadie para preguntarle de renovables, y ahora tú eres el que está sentado aquí y te tocó a ti. Me tocó. Después vamos para acá. Sí, no, me tocó a mí una pregunta. Después me tocó a mí una pregunta de la curva de Dog Curve de allá de California, que cambia todos los años según el movimiento de la población. Lo que tú dices es que puede ser que en lugares donde el consumo sea un poco más volátil, haya picos y valles. Por hora. Sí, por hora. Por horas del día. Sí, por horas del día. Que cuando haya más volatilidad, las renovables son más importantes. Eso es lo que tú dices. Sí, porque vamos a suponer que una que es más flat, pues ya es... Si te tengo que dar baseload para renovable y es como quiera flat, pues... Exacto. Ese es mi pensamiento. Sí, de que, mira, Puerto Rico es mayormente un baseload. Que un baseload quiere decir que tu línea es constante, ¿verdad? Si tú puedes generar constante, vamos a suponer que la demanda son 3,000 kilovatios hora. Y obviamente tú tienes que generar más de eso, porque tú tienes que tener una reserva, ¿verdad? Porque tú no vas... ningún island grid, como Puerto Rico o Texas o Hawái, debería generar solamente lo que consume. Nosotros tenemos que también tener una reserva que en los tiempos de antes creo que era hasta 2 veces la reserva rotacional hoy en día es tú corres en la capacidad de tu lo puedes mover tú corres a la capacidad de tu mayor planta. Okay.
So, si la planta más grande que está corriendo ahora mismo es, qué sé yo, Aguirre 400, pues entonces tú le metes reserva a esos 400. Pero sí, lo que te digo es que obviamente, sí, tú puedes hacer eso, pero yo lo que digo es que si tú quieres disminuir la cantidad de apagones, porque si tú pierdes esa generación grande, como ha pasado en Puerto Rico, tú pierdes 400, 500 megavatios de un cantazo, se te apagó media isla. Entonces, por eso es que tú tienes que necesitar esa reserva. Sí, ¿entiendes? Sí, eso claro. Entonces, pues ese es mi... ¿Cómo lo piensas, Carlos? ¿Has pensado eso? Como que si es más... Si esa variable de... Si es más flat o volátil, es una variable importante para el valor que añaden las renovables. ¿O no lo ves así como que no? Lo que pasa es que la energía no es estática, la energía es dinámica, la vida humana, el movimiento comercial, el movimiento industrial son cosas dinámicas. La electrificación del transporte, la electrificación de la agricultura, son cosas dinámicas que van a seguir cambiando. Está difícil asumir, ¿no?, una curva derecha, flat, pero aún, vamos a asumir que por alguna razón eso suceda, de que, por ejemplo, lo que antes era pues ese consumo tremendo de la industria a mediodía y después pues por las tardes un poquito más de nuevo, cuando la gente regresa a sus casas y empieza a cocinar, ponle que se vaya en toda la industria y de repente Puerto Rico se convierte en esto. Bueno, pues aún así, pues ¿cómo lo genera? Con energía renovable y sistema de almacenamiento. Y eso puede ser el base load. Eso no sé realmente. Eso está como que muy complicado. No, sí, es una pregunta sí, que la he visto, hasta en California he visto que ellos sí tienen lo que le llaman un duck curve. Sí. Y ellos han penetrado muchos renovables, pero lo que han visto es que ese duck curve sigue cambiando, ¿verdad? Cuando siguen penetrando renovables. O sea que yo creo, o sea, como ingeniero, obviamente yo no estoy envuelto en esos análisis, pero como ingeniero y preguntando en mi mente, digo, pero ¿será que hay un límite, un best case escenario por the renewables y lo otro tú lo generas que sería el mejor sistema para el grid? No 100% renovable, sino, esto es lo que me da la mejor eficiencia, el mejor costo, y me cumple con los mejores espacios que tengo. ¿Me entiendes lo que te digo? Esa pregunta es importante. Sí, esa pregunta es importante y un ser humano, ninguno, tiene la capacidad para contestarla. Tú necesitas un equipo multidisciplinario de power engineers, de economistas, de sociólogos, de ambientalistas, de muchísimas cosas para poder contestar esa pregunta. Pero es una gran pregunta. Sí, pero yo considero, como en Puerto Rico, por ejemplo, que están haciendo el PR100 y ellos están haciendo diferentes modelos. Correcto. Yo considero que deberían hacerlo, obviamente, los modelos con estos diferentes, obviamente, inputs, los assets. Y mira, creo que este es el mejor, el precio del grid. Porque obviamente sí, los precios de las generaciones, como lo tenemos ahora, el carbón cuesta más barato, pero obviamente, como dice Carlos, pues mata gente al long run. Mata al minero. No has visto lo que pasa en Ohio, en Pensilvania, en Virginia. Y los mineros de cobalt para que vas a necesitar para las baterías también, eso es un problema. Hay que todo tenemos que analizarlo justo. Sí, pero lo que digo es que yo creo que el pensamiento y yo sé que no trabaja así, pero yo creo que honestamente los laboratorios, como están haciendo, se tendrían que sentar y decir, mira, estos son los mix y estos son los precios en el grid, esto es lo que va a pagar la gente. Y pues la gente ahí dice, pues mira, en Puerto Rico sí, no queremos estos sistemas, pues vamos a pagar 20 y pico de centavos el kilovatio hora porque no queremos este otro asset. Que yo creo que sería lo justo, de incluir todos los clean energy sources y evaluar el sistema de Puerto Rico y decir, mira, estos son los diferentes paths, que es algo que está haciendo. Déjame hacer una pregunta por esa línea. ¿Por qué ustedes se organizan, tanto tu institución como la de ustedes, por atrás de una de las fuentes de energía? Y no hacen eso, no hay como una que diga, no, es que sí, porque yo hablo con muchos expertos y todos siempre vienen con su gorrita de su fuente de energía, y todos en la conversación me dicen, pero no puede ser solo esta, tiene que ser un mix. Y pues, ¿por qué no vienen con una gorrita con un mix? Pues yo creo que ¿por qué no se lleva esa conversación de esa manera? Pero yo represento Interstate Renewable Energy Council.
Antes esa organización tenía otra organización que se llama The Solar Foundation. The Solar Foundation se combinó con IREC y ahora nosotros miramos todas las alternativas. Perfecto. Y estamos trabajando con la electrificación de los carros, estamos trabajando con placas solares, obviamente, estamos trabajando con eólico y estamos trabajando con eficiencia energética, que no se habla lo suficiente, pero la eficiencia energética es un asset importante. Sí, sí. Es un asset importante porque tú lo dijiste ahorita en términos del costo. ¿Tú sabes cuál es el kilovatio más barato? Que no usa. El que no se consume. Sí, yo sé. No, Ese es el kilovatio. Correcto, correcto. So, la eficiencia es importante. Yo creo que, Beto, pues la obviamente estos son businesses, ¿verdad? O sea, obviamente el renovables tiene su business. La gente que te diga que esto es filantropía, pues no, te estaba mintiendo. O sea, nosotros vivimos en un mundo capitalista. Todas las empresas, qué sé yo, los renovables van a vender su sistema, nuclear va a vender su sistema, gas natural va a vender su sistema. La organización que tiene que decidir, yo considero, es obviamente la comunidad, en este caso los puertorriqueños, mediante su gobierno, la política pública, y mediante sus reguladores, que sería el Puerto Rico, el negociado. Porque esa entidad es la que dice, mira, nosotros vamos a usar esto y esto. Y eso no quiere decir, porque mira, los laboratorios nacionales, tenemos el Laboratorio Nacional de Renewable Energy, ellos hablan con los de nuclear y hablan con... Esa integración existe. Sí, pero Oak Ridge National Lab hace muchísimo con nuclear. Pero existe más al nivel de ustedes. Al nivel de ustedes que son expertos, son técnicos, ustedes saben el juego que están jugando y cuando se sientan a almorzar, pues saben, mira, nosotros no somos... Solar y el nuclear no son enemigos. Y quizás solar y gas natural no son... Esto no es tema de enemigos ni amigos, es energía. Pero cuando se lleva el mensaje a la prensa y se sale de ¿verdad? Ustedes tienen que entender también que quien escucha los mensajes no los está escuchando de técnicos siempre, de conversaciones técnicas como venimos teniendo, sino de personas que construyen narrativas. Entonces cuando los técnicos se presentan como que yo soy este team y yo soy este team, se tribaliza. Entonces se empiezan a crear, no, yo soy team nuclear, yo soy team solar. ¿Cómo que team? Yo quiero la mejor energía para mi gente, al mejor costo y eso, y yo no soy ningún team de nadie. Sí. Yo quiero entender esto. Entonces como que a veces he sentido que se tribaliza de esa forma y se convierte en equipo. Ustedes contra nosotros, yo odio esta. ¿Cómo tú odias una fuente de energía? Eso no. Por lo menos la organización. Pero entiendes lo que... Sí, yo entiendo lo que dice. Por lo menos nuestra organización de Nuclear Alternative Project, nosotros educamos y analizamos pues nuclear, obviamente, para Puerto Rico. No estoy criticando pero si tú ves... Es para que entiendan desde este lado cómo es que se aprecia la información. Mucha gente pensaría, estos tipos se odian. Nuclear y solar, estos tipos se odian. Esto es comunistas y capitalistas. No, son dos profesionales que han hecho sus análisis y por las condiciones de vida llegaron, ¿verdad?, a donde están, y cuando entran in the weeds of the debate dicen, coño, tienes razón en esto, no creo esto. Es mucho más nuance y esto no son tribus, pero de nuestro lado parece que son tribus. Y nosotros nos comportamos, la audiencia, como si fuesen tribus. Claro. Y eso es un problema, porque entonces no permite que al final, si lo más óptimo es cierto mix, pues no vamos a llegar a lo más óptimo porque nos odiamos, cuando en verdad no nos odiamos. Mira, por lo menos desde mi perspectiva de la energía solar, en cualquiera de sus vertientes, la energía solar es el uso del reactor nuclear más grande que hay, que es el sol. Sí, lo que pasa es que desde la perspectiva nuestra tenemos que esperar 8 minutos a que el fotón llegue desde allá de ese reactor nuclear a mi interceptor, mi plancha solar, en corriente directa y convertirlo en corriente alterna para hacerla útil para correr el sistema eléctrico. Así que, ¿verdad? Mira, pero no soy una planta, si la fotosíntesis. Claro, si no fuera, pues imagínate. Por cierto, tecnología interesante, hay gente bregando ahí, hay gente bregando ahí con la integración del efecto fotoeléctrico y fotosintético. Cuando nos pongan el chip, todo el mundo sería bien interesante. Pero sí como nuestro rol de educar y compartir información y nuestro análisis con el pueblo. Yo sí soy equipo renovable.
Y yo sí soy equipo renovable porque yo reconozco los impactos negativos históricos que ha tenido los combustibles fósiles sobre la humanidad. No solamente lo que te dije de enfermedad y qué sé yo, pero guerra. Históricamente se han hecho decenas de guerras por ese combustible fósil, por ese petróleo y todo ese tipo de cosas. Así que yo, ¿verdad? También usando ese análisis, también soy... Pero entonces, cuando tú haces ese análisis y dices yo soy team renovable o antifósil, ¿por qué solo consideras las cosas negativas de las fósiles y no las cosas positivas de las fósiles? Toda nuestra experiencia humana antes de encontrar el carbón era miseria. Ahí nos matábamos igual, nos comían las enfermedades, los trabajos eran bien malos, no teníamos no había suficiente comida, no había vivienda que nos protegiera de eventos naturales. Todo, era una vida miserable hasta que llegó la revolución industrial, que se pudo hacer porque desciframos, ¿verdad?, el combustion engine y el carbón. O sea que la experiencia humana moderna que nos permite tener estas conversaciones no hubiese sucedido sin la energía fósil. Yo creo que eso también tiene que ser parte de la ecuación. Yo no puedo estar diciendo porque tienes algunas cosas negativas, eres el demonio. Porque un montón de más cosas positivas ha tenido que negativas. Sí, la palabra demonio lo usaste tú, yo no estaba claro, demonciando, pero está bien. Tienes razón. Pero sí estaba haciendo un análisis objetivo de las alternativas, ¿no? Y también sé de que el carro eléctrico, la tecnología del carro eléctrico, la inventaron en el 1905 y la guardaron. Eso también lo sé, ¿verdad? Así que la narrativa de estos caminos que se dieron o que no se dieron también fueron influenciados por situaciones no, claro, ¿verdad? Sí, va a pasar. Y hubiese pasado si fuese renovable también. Somos humanos, eran humanos haciéndolo. Sí. Y yo creo que aunque no hubiesen encontrado la energía, hubiesen declarado guerra por otra cosa. Porque las declaraban por otros recursos naturales. Eso no creo que sea la culpa de la energía que declararon guerra. Declararán guerra y cuando pasemos el problema de energía declararán otro tipo de guerra. Es curioso. Yo estaba compartiendo en estos días con un grupo de escuela graduada de Cornell, una de las universidades estas, Cornell, Princeton, ni me acuerdo. Y eran unos jovencitos, hombres y mujeres, jóvenes, de maestría o doctorado. Y el que estaba sentado a mi izquierda era un joven de Nigeria. Nigeria, uno de los países de mayor, donde mayor extraen el petróleo y toda su situación, y su situación económica y su situación de injusticia económica y abuso sobre diferentes comunidades. Y cuando estábamos hablando de la energía renovable, yo lo miré y yo le dije, bueno, yo sé que, ¿verdad?, que ese petróleo le trae algo de actividad económica a tu país. Y él me miró y me dijo, no importa, ese no es el tipo de actividad económica que yo quiero en mi país, yo quiero justicia, yo quiero, etcétera. Así que sí es cierto lo que estás diciendo, pero yo creo que podemos aspirar a más. Debemos aspirar a lo mejor, claro. No a lo que está, sino a lo mejor. No, yo aspiro a más, yo aspiro a lo mejor, a lo más económico. Sí, yo creo que mejor y económico no es necesariamente... Yo creo que cuando hablamos de energía, sí, porque al final, en verdad, lo que nosotros, los humanos, lo que, o sea, somos... nuestro camino ha sido siempre encontrar más eficiencia de energía. Y así es que las civilizaciones avanzan. Que podemos, cuánto input de energía para cuánto output de energía. Y el costo refleja ese ratio. El costo de energía al final lo que está reflejando es el input de energía al output de energía. Y si nosotros nos quedamos en un ratio que es costoso, significa no poder hacer un montón de actividades económicas, pero económicas que no piensen económicas Uncle Scrooge, económicas que significa desarrollo de medicina, desarrollo de educación, desarrollo de tecnología. Si la energía es cara, significa menos de las cosas que más nos importan. Pero el mismo planeta te está diciendo que la quema del carbón y la quema del petróleo y la quema del diésel y las emisiones de eso en nuestra atmósfera no la aguanta. El mismo planeta te lo está diciendo y te está diciendo que para el 2050 pues subimos la temperatura promedio global 1.5 grados Celsius y todo cambia. Y todo eso que tú estabas buscando de mejor o más eficiencia o actividad de salud o de agricultura
cambia significativamente porque un planeta con 1.5 grados Celsius más caliente es otro planeta. Es otro planeta. Sí, y con energía cara va a ser bien difícil adaptarse a ese planeta. Pero, va a ser imposible adaptarse a ese planeta. Pues sí, pero ¿cuál es la cara? La energía, por ejemplo, si estás hablando de la energía solar hoy en día compite tú a tú con cualquier energía. Por eso digo. Pero la valoro porque es barata, no porque es renovable. Yo la valoro por una combinación de cosas. O primero porque es barata y segundo porque es limpia. Vale, pero ahí me preocupa eso porque realmente todavía hoy en día el carbón, y por eso es que la pregunta de China, ¿por qué tú crees que China está haciendo plantas de carbón y las está exportando a Sudamérica y a África? Además que diplomacia política y influencia internacional, sí, el poder político. También es porque es barato. Porque es que en verdad para las personas en países que se están desarrollando, energía que no sea la más barata es un impedimento a su crecimiento. Y eso significa cosas humanas. O sea, no significa que no puedo comprarme el próximo iPhone. Eso no estoy hablando de eso. Significa que no puedo construir una casa que me proteja para cuando hay inundaciones, cuando pasen las cosas, los eventos del cambio climático. Significa que la comida es más cara, que significa menos comida para mis hijos, significa medicina. O sea, por eso es que es bien importante. Y yo estoy de acuerdo que debemos aspirar a lo nuevo. Y por eso para mí la combinación perfecta es que sea barata y limpia, 100%. Y por ejemplo también yo diría, ahora que mencionaste China, ellos están quemando carbón para hacer placas solares. Si ellos dejaran de quemar carbón, el costo de placas solares aumentaría. O sea que el costo que le pusimos, el de los 18 centavos kilovatio hora, está subsidiado porque China utiliza energía fósil para hacer el panel. Porque si ellos no usaran energía fósil para hacer el panel, ese panel fuese mucho más caro. Mano, ¿cómo tú pruebas un negativo? No sé cómo se prueba un negativo, porque no sé cuál es la alternativa. Hay que ver qué o sea, ellos están usando la energía más económica para producir el panel, ¿no? Para hacer todo. Para hacer todo, claro. Para hacer los productos, todo lo que tenemos sobre esta mesa, la mayoría de las cosas hechas en China. Claro, sí, de acuerdo. Con eso estamos claros. En términos de... Vamos a volver a lo práctico. Todavía no nos has contestado el costo de nuclear. No te creas que te salvaste, porque en verdad que Carlos ha recibido hasta que se ha defendido bien. Nuclear, hay que entender bien el costo y hay una inversión alta al principio. ¿Cuánto cuesta una planta nuclear que funcionaría en Puerto Rico? Que yo sé que vas a tener que hacer una matemática mental o algo, porque las que ya existen no aplican a Puerto Rico porque son muy grandes, y las que sí aplicarían pues están en su desarrollo. Pero ¿de cuánto estamos hablando de hacer una mediana de estas que pudiese sustituir una de las que se hace en Puerto Rico? Pues un SMR se está estimando, obviamente esto cambia igual que los renovables, cada año de acuerdo a los precios de los materiales, suben, bajan. Lo que se ha hablado es que una planta SMR va a estar en el mismo precio que sería una planta de generación de gas natural, que sería los billones, ¿verdad? Billones. Sí. Unos cuantos Sí, 1 a 4 billones. Eso es exacto. Y he visto que siempre hay overruns. Siempre dicen que son varios billones y después terminan varios eso billones. Es en Estados Unidos. En Corea. En Puerto Rico nunca hay overruns. Mira si es así que hay un seguro para los overruns. Sí. Hay un seguro para pagar los overruns. No me uses Corea, no me uses Singapur de ejemplo, por favor. No, sí, obviamente el first of a kind reactor y los overruns, especialmente en Puerto Rico. En Puerto Rico, personalmente, y Carlos probablemente está de acuerdo conmigo, y por eso fue que él dijo que el costo de aquí de solar es más caro, es porque hay una inestabilidad política y de hacer negocio. Nosotros tenemos en Puerto Rico que resolver eso, porque cualquiera persona viene a Puerto Rico y en Estados Unidos puede hacer, como Carlos dice, una planta solar en un costo bien bajo, pero en Puerto Rico tú tienes que poner el triple de eso, porque si no vas a perder la inversión. Entonces, eso es una de las cosas que no importa si es nuclear, solar, viento. Sí, está bien, pero no te me vayas, ya estás politiqueando. ¿Cuánto la nuclear? Dime, varios billones. La SMR, entonces obviamente. ¿Y eso cuántos megavatios produce? Una que me cuesta 5 billones, ¿con cuánto puedo producir? Eso de 300 a 600 megavatios. Un microreactor. O sea, que necesito 10 de esas.
sea, estamos hablando de 50 billones. No va a necesitar 10. No, si quisieras hacerlo... porque Si son quisieras hacer 300 solo per- nuclear, si quieres hacer solo nuclear. Es que no tengo una idea, ¿sabes? Para poder entender esto. O sea, son... Sí. Estamos, ¿verdad? Estamos tratando de entender si son viables o no. Pero, Esto, pero acuérdate que la planta va a estar operando. La regulación del NRC son 40 años, pero tú puedes pedir extensiones y se está programando de que las plantas nucleares se van a poder extender hasta 100 años. O sea que es una inversión a largo plazo, obviamente, y es una inversión de que quizás en los primeros años tú no vas a ver el beneficio, pero a largo plazo lo vas a ver en el grid o sea, que eléctrico. con 1 billón yo compro como 100 megavatios. Más o menos. Obviamente, Con 1 billón en solar, ¿cuánto yo compro? no estoy seguro. Te voy a contestar esa pregunta más amplio todavía. Ok. Sí, sí, Nosotros hemos hecho el análisis que para hacer la transición completa, asumiendo 100% que sea solar, que no va a ser así, va a ser una mezcla, pero Claro. hice el análisis desde lo que conozco. Perfecto. Ok, pues. Sí, sí. Pues, para hacer la transición completa en Puerto Rico, incluyendo baterías, al 2050 estaría como en 28 billones de pesos. 28 billones. 28 mil millones, para hablar bien en 30 en- billones. Dale. Dale 30. Dale. Sí, que caro. A los precios 2 de hoy. billones entre panas. Échalos para acá. Por ejemplo, la A los planta. precios de 2023. A los precios de 2023, claro. Sí, sí. Podemos Eso cambia. asumir que van a bajar, pero para ser, So para que ser conservadores. Con para ser 30 conservadores, billones, con 30 billones, con 30 tenemos billones yo 100%. compro 3.000 megavatios en solar. La capacidad, no el triple de la capacidad, Sí, pero para Sí, no, de hecho, como 12.000, son como 12.000 megavatios. Nosotros hemos estimado que son 12.000 megavatios y como 10.000 megavatios hora en batería. que eso puede Eso va a apoyar costar. como 4.000 megavatios hora. Totalmente. O sea, lo que se consume Ese, hoy. ese fue el cálculo. 30 billones, ¿cuánto compro yo en nuclear? Se divide 30 entre, ponle 5 billones. Sí. 6 plantas. 6 plantas de cuánto. De 600 megavatios. 300 a 600 megavatios. 6 por 6, 36, 3.000 y pico, ¿verdad? De megavatios. Pero acuérdate que Compro está lo mismo entonces. más o menos lo mismo, pero acuérdate que quizás Carlos en tu análisis tú incluyes el costo. Siempre La bate- siempre la ba- pescando. La batería es el costo de se añade la intermitencia ahí, la batería. Es que estoy integrando la Integrando. batería para responsablemente ver lo que la Sí. modernización de la red para Sí. para que puedas Sí, integrar. él dijo más. 100%, Sí, Sí, 100%. O sea, no Para seis. 100%. O sea, pretendes que se viva sin luz. O sea, era de que pudiésemos... Cuando no hay sol, ahí están las baterías Sí. para Exacto, eso. exacto, O sea, 100%. hicimos ese análisis de esa manera. No Pues va a ser compren lo así. mismo. No, yo obviamente, sé, lo sabemos, es para pero entender. pero como tal, obviamente, los dos somos ingenieros y sabemos. Obviamente Puerto Rico no puede ser 100% nuclear. No Sí, puede sí, ser ya hablamos de eso. Entonces, pues el sistema como tal va a tener quizás el beneficio de nuclear, el beneficio de solar, si se hace así. Y ahí pues tú puedes manejar el Pero precio. es en El ver- costo, reducir el costo total para de dársela a Carlos, del grid. ¿sabes? Los otros días salió en las noticias que hay 100.000 casas que ya tienen en el techo. registradas hay 80.000 aproximadamente. En medición neta hay como 79.000, O sea, ya- 78.000. y yo conozco, pero- mis papás tienen, o sea, pero- uno los conoce. Pero hay otras 100.000 casas que tienen y no están registradas. Ok, Vamos a hablar las cosas como son. ok, so que ya estamos hablando que ya está casi llegando a los 200.000. Yo te diría que responsablemente en Puerto Rico deben haber 200.000 techos Obviamente. con algún tipo de placa solar, obviamente, ya o sea sea, hay un- registrado o no Y registrado. ahí hay un espectro de gente que quiso hacerlo completa su consumo y algunos como backup. Ahí está todo el mundo. Correcto. Pero ya estamos hablando de casi 20%, un poco menos, entre 15 y 20% De los techos. en Puerto Yo Rico. diría. O sea que es una tecnología, por más que verdad que le hemos dado grill y eso, ya está aquí y está funcionando. Nuclear es algo que, por más que filosofemos y hagamos los números, esto es algo que es realístico, se debe considerar ahora, o esto es como que, mira, eventualmente puede entrar, ¿sabes? Porque por lo que escuché, las grandes no funcionan aquí, las otras están en un proceso de R&D. O sea que Yo no creo- estamos comparando China con China en términos de que es viable mañana. Sí. Yo creo que si Puerto Rico, la política obviamente y la comunidad estuvieran a favor hoy de nuclear, tú tendrías que comenzar desde ahora, porque el proceso de diseño y el proceso de regulaciones
va a tomar esos 6 años. ¿Me entiendes lo que te digo? Si Puerto Rico quisiera construir la primera planta SMR, lo podría hacer. O sea, ahí hay un SMR ya que el NRC aprobó. ¿En dónde? El NRC aprobó el SMR de NuScale. Ya lo licenció. ¿Dónde es NuScale? NuScale es la marca. el nombre de la marca. Como que ya aprobó un manufacturero. Ya aprobó el reactor, la operación. Pero nadie lo ha instalado todavía. O sea, están en esos procesos. Pero ahora. acuérdate que está el reactor que se licencia y está el ponerle ese reactor en el lugar. Claro. ¿Entiendes? Entonces ese proceso entre poner el reactor, licenciar el reactor y licenciar el lugar donde se va a operar el reactor, ese proceso pues puede tomar los 6 años, que es un proyecto grande, pero es un proyecto a largo plazo, que eso es lo que digo. Si Puerto Rico ahora mismo pues, quisiera considerar, como muchos estadios lo están haciendo, el first of a kind, ya en el 2030 tú tienes los megavatios por 40, 80 años. ¿Me entiendes lo que te digo? Mientras más tú extiendas la decisión o el estudio o la influencia comunitaria para que la comunidad diga, mira, sí, esto podría ser el futuro de Puerto Rico, pues más tiempo te va a tardar. ¿Y dónde se instalan estos? Vamos entonces a empezar a hablar del espacio que consumen. ¿Dónde se instalan? Pues un microreactor, pues el microreactor, como es un tractor trailer, pues sería un acre. Que un acre, si tú lo de esto acuerdas, una cuerda, terreno. Y un bloque, háblame en bloque, yo soy de ciudad. De bloque, yo no sé pero bloque. como que este bloque aquí, como... Yo no sé de bloque, yo soy de cuerda, pero entonces, un SMR, si tú vienes... Un supermercado, el tamaño de un supermercado. Una cuerda de terreno es pequeño, pero sí, no sé. Pero vamos a ver, un SMR. Carlos no sé si tiene más. O sea, si tú me estás diciendo que un microreactor es del tamaño de un contenedor. Sí, pero acuérdate que tiene que tener un fence. Sí, de 40 por 8. Sí, pero que tienes que tener un fence, tienes que tener otro equipo, acuérdate, tienes que tener. Una cuerda de terreno. Una cuerda de terreno es como el estacionamiento de cualquier de cono. Sí, pues tú lo dijiste, dale, yo lo dije, algo así. Pero Supermax, literalmente, algo así. Sí. Y entonces un SMR, pues ya un SMR sería, qué sé yo, palo seco, ¿me entiendes? Ya esos son plantas grandes. Esos son más plantas más grandes. Y esos son los de 600, pues, 300, 600 megavatios, pues es una planta más grande. Pero un microreactor, pues es una cuerda de terreno. Y lo que se puede hacer para que el 2030 ya pudiese haber uno es cuál, el pequeñito econo o el palo seco. Bueno, el que está aprobado ahora mismo es el SMR. El que está aprobado por el NRC, el reactor. Lo que tienen que entender, la gente piensa que vamos a comprar un reactor y ya lo pusieron y ya. No, el reactor. Para tú hacer eso, pues obviamente tienes que estudiar la situación geológica de donde se va a poner. Tienes que estudiar los terremotos, los riesgos sísmicos de viento, si pasara un accidente, ellos van, obviamente tú vas para el worst case scenario, ¿verdad? Sí. Si pasara un accidente, ¿a dónde llega la radiación? Y obviamente con estos microreactors y advanced reactors se ha demostrado por ese SMR en NuScale de que la radiación no va a pasar, radiación por encima de los límites del NRC para que sea peligrosa, no va a pasar de la fence del perímetro. Que no necesitas ya las 10 millas que antes se hacían. Y que eso tiene una historia que la pueden leer hay un documento del Departamento de Energía que hay una historia de los 10 del radio, de las 10 millas. Sí, no es arbitrario. Porque es más public opinion que ciencia. 3 Mile Island, Pensilvania. Sí, pero era más public opinion que ciencia, porque de acuerdo a esa de esto política, a las bombas nucleares, pues se puso mucho push por la sociedad y se tomaron decisiones no técnicas para poner eso tan grande de que la gente diga, mira, it's okay. Pero ¿Qué capacidad institucional necesitaría existir en Puerto Rico para manejar plantas de esa envergadura con los riesgos que existen? Porque yo sé que a veces los riesgos quizás están overblown, pero existen y existen, están ahí. Pues en Puerto Rico obviamente lo que se necesita principalmente, si tú quieres ser responsable y con lo que es nuestra organización, es primero tú tienes que comenzar unos estudios en la Universidad de Energía Nuclear.
para que tú tengas tu base de gente que va a trabajar ahí. Tienes que montar tu programa nuclear en la universidad, que lo hay de renovable ahora mismo. Entonces también tiene que haber un cambio, quizás que es lo más difícil en el pensamiento del public office como tal, de cuánto la gente confía en los oficiales públicos, ¿verdad? Que eso es más difícil porque Puerto Rico, la persona regular no tiene mucha confianza en sus instituciones, ¿verdad? Con razón. Sí, con razón, pero tiene que haber un cambio en eso. Pero la gente también tiene que entender que cuando tiene una planta nuclear, pues se integran también las federales como tal, el FEMA, se integra todo eso en el plan de emergencia. Cuestión de que no solamente es estatal la respuesta, sino que es federal y a veces hasta internacional, porque cuando han ocurrido accidentes... Pero tú dices que obviamente se van los rods y esto se van decommission o lo que sea, y se van poniendo en un lugar, y ese lugar es en algún lugar en Puerto Rico, ¿no? Se va a almacenar el waste. Yo sé que está la protección de la planta, pero también está el desperdicio. Bueno, actualmente, para ser honesto, ese es el proceso que se hace en las plantas de los Estados Unidos. Claro. Eso no quiere decir, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, eso no puede decir que se llegue a un acuerdo y Estados Unidos ponga eso en unos storage privados que ahora se están aprobando. Allá, como que el waste te lo llevas para allá. Pero eso obviamente eso son cosas que yo no puedo decir aquí, no, el waste se va a llevar, ¿verdad? Porque no voy a ser honesto. O sea, eso es lo que se hace ahora actualmente, pero eso no quiere decir de que... ¿Qué espacio ocupa digamos para digamos la del parking del supermercado? Sí. ¿Cuánto espacio necesitaría para desperdicio? Lo que pasa es que el microreactor... El mismo se convertirá. El microreactor, el plan es que el manufacturero se lleve todo. Okay. Pero las medianas. La mediana, si tú ves mayormente un mat foundation de concreto, que a lo mejor es el espacio, ponle 30 pies por 40 pies, y ahí tú tienes quizás en una generación ahí como de 100 años, si tú llenas eso. ¿Ah, sí? Sí, eso. Es bien, espacio bien limitado. Que tú tienes, sí, porque tú tienes una densidad bien grande, ¿me entiendes? Parece que si tú miras en cosas técnicas, la energía nuclear es la mejor energía que el ser humano ha producido. Lo que pasa, obviamente, tiene el public perception, tiene el waste, es algo que tú tienes ahí, tú sabes dónde está el waste, ¿me entiendes? Y entonces en cuestiones técnicas pues tienes mayor eficiencia, usas menos recursos de materiales, porque tú tienes una densidad, tú puedes generar más energía en un espacio más pequeño. Asumo que tú no estás de acuerdo con ese statement de que es la mejor energía. No, bueno, de que es la mejor no puedo estar de acuerdo, porque hay muchas preguntas que no nos hemos podido contestar todavía, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con algo que dura half-life de varios millones de años, ¿no? Que le estamos dejando a las generaciones de 3 millones de años en el futuro. Esas preguntas como esas hay que contestarlas, ¿no? Y también, ¿verdad? Lo que ha pasado en algunas tribus, los navajos, por ejemplo, que tienen 20 veces más cáncer porque tienen unos waste sites de radioactividad. Pero esos waste sites son comerciales o de armas nucleares. Porque hay una diferencia de armas nucleares y hay diferencia de comercial. Porque el comercial, el waste comercial, sí se ha controlado bien. Claro. Estoy de acuerdo que el waste de defensa en el pasado, la manera que se manejaba no era la correcta, y sí, han habido... caso, por ejemplo, el del Tribal Nation de Navajo, el que conozco, tiene que ver con los mining, con los tilings, ¿no? Con lo que sobra, el material terrestre que sobra de las minas. Sí. Ese caso en el pasado, obviamente se hacía el mining de manera diferente, y sí. Ahí hubo contaminación en esos lugares. Estoy de acuerdo con él porque es un dato cierto y se ha hablado y se ha comentado, sí. Pero por otro lado, no hay duda que es la energía de mayor densidad. Entonces tú puedes, con poquita cosa, tú puedes generar muchísimo.
Eso es cierto. Sí. Y eso es importante. Eso no se puede. Eso es importante, Carlos, porque cuando yo también veo solar, y sé que ustedes proponen mucho el techo, que no tiene tanto los impactos, pero cuando veo las fincas, el tamaño de esas fincas para la cantidad que producen no tiene mucho sentido. Solo por esa métrica, ¿sabes? Hay otras cosas que tendrán sentido, pero es como que, espérate, todo este field para hacer esto. Yo estaba como que haciendo un backup de envelope de eso, como tú haces también, como que en un papel decía, si yo quisiera hacer todo solar en fincas, es casi como si el municipio de San Juan completo tuviese placas solares una al lado de la otra. Correcto. Eso es como que, ¿qué? Y entonces vienen los de nuclear y me dicen, no, yo te monto una del tamaño de Luis Muñoz Marín y ya, todo el país. Estamos hablando de cosas diametralmente distintas. Correcto. ¿Cuál importante es ese aspecto? El uso del terreno, el uso de terreno juicioso es un impacto bien importante, particularmente en una isla. No somos un continente inmenso, vamos, eso es cierto. Pero también es la integración de diferentes usos para las cosas. O por ejemplo, lo que anteriormente era una finca solar que estaba instalada a 6 o 8 pulgadas del piso, hoy puede ser una finca instalada a 8 a 10 pies de altura, donde debajo tú puedes integrar agricultura. Y son unos agrovoltaic farms espectacularmente productivos. Tienes 2 producciones, agricultura y energía. La tecnología sigue cambiando. Digo, pues con un nuclear puedo hacer el Luis Muñoz Marín y las fincas las pueden hacer como quieras. No impido que hagan otra finca. Claro. Claro. Sí, sé que hay workarounds y la tecnología va a descifrar muchas cosas. Pero me parece uno de los impedimentos grandes de solar el tamaño de espacio que necesita. Su huella de superficie es innegable. Eso estamos claros. Por eso siempre hemos responsablemente abogado por el uso de los espacios impactados. Sí. Los techos de las casas. Tú sabes que tú decirle tú sabes lo que tú decirle a cualquier dueño de una casa. Oye, tú puedes, ya ni me acuerdo del número, pero tú sabes que tú puedes generar $8 por pie cuadrado en tu techo con placas solares. No me acuerdo el número, en algún momento lo hice, es menos de eso. Pero o sea, de repente tú dices, wow, un real estate que yo le puedo sacar valor añadido. Claro, ahí está. Los números están ahí, eso es real. Sí. Va a ir cerrando, llevamos ya un buen tiempo. Quisiera como que dime qué cosas te gustan de solar y no te gustan. Y lo mismo hacemos de nuclear. Como aquí, let's give it the demo it's due. Yo creo que solar tiene un impacto en Puerto Rico y lo va a tener, tiene sus aplicaciones. Lo único que no me gusta quizás, pero no es que no me guste, sino que en cuestión de engineering analysis no te cuadra, digamos. No me cuadra es el critical infrastructure y toda esta compañía farmacéutica y todo esto que Puerto Rico necesita para su economía y el scalability de energía solar, que son impedimentos quizás para tú ser solamente la generación solar. Pero no es que no me guste, sino que yo creo que honestamente como ingeniero, esos son los challenges de solar, el espacio y todo eso en Puerto Rico. Pero como dije, no es que no me gusta, pues yo sé que tiene sus aplicaciones. Rooftop solar obviamente tiene su aplicación, si ya no tienes que impactar nada nuevo. Y quizás en Puerto Rico obviamente el salario promedio de las personas $20,000, $30,000, pues quizás un sistema como dijo Carlos, el second hand solar a lo mejor es más accesible, pero el first hand quizás no va a ser más accesible a todo el mundo. O sea, todas esas cosas que hacen que quizás el pensamiento sería más buscar all the above clean energy sources que solamente mirar un energy source. Eso quizás lo... Okay. Pues mira, yo si lo miro yo desde la perspectiva interdisciplinaria, porque yo sé que el compañero me ha llamado ingeniero aquí varias veces, pero yo no soy ingeniero, yo soy gerente ambiental. O sea, esa es mi preparación. Lo que pasa es que hacemos análisis ingenieril para todas estas cosas, con un equipo de trabajo multidisciplinario. Pero mirándolo desde la perspectiva interdisciplinaria, a mí lo que me preocupa o los retos que quedan con lo nuclear es lo que hacemos con esos combustibles después de su vida útil.
saber que tenemos que manejar responsablemente por miles y miles y miles de años unos desperdicios que no sabemos en su totalidad cuáles son los impactos de eso, ya sea en los acuíferos, en el agua, la vida silvestre, la salud humana, etcétera, etcétera. Eso es un tema real para mí. Y lo que implica la intensidad de seguridad que tú tienes que tener para poder manejar adecuadamente esa generación. Estamos en Puerto Rico. Poner la primera piedra cualquiera. ¿Cuál es el problema en Puerto Rico con el mantenimiento? ¿Tú te imaginas una planta? Piénsalo. O sea, a menos que hagamos un cambio estructural de pensamiento y de cómo manejar los proyectos y un compromiso de mantenerlos adecuadamente, ni con el National Regulatory Body en Puerto Rico vamos a manejar eso bien. Así que eso me preocupa. Esa es mi preocupación. Pero desde la perspectiva de lo chévere de la energía nuclear, bueno, la densidad de lo que tú puedes producir con poquito combustible, eso es fascinante. Lo que es el Research and Development que se puede hacer para hacerlo más segura, para mí eso es fascinante. Esto de Advanced Nuclear me interesa mucho. Interesante. Que los submarinos nucleares del Navy, siendo yo, ¿verdad?, infantero de la Marina, retirado, pues todas esas cosas son interesantes. Claro. Pero quedan retos por delante. Baterías nucleares también se pudiesen complementar ahí, estuviese interesante. Baterías con nuclear. Bueno, gracias. ¿Se sintieron bien? ¿La pasaron bien? Sí. Sí, por supuesto, claro que sí. Me alegro y que se repita y un placer, bueno, conocerte, Carlos. Ya Jesús siempre, ya nos conocíamos un poco y que bueno que hagan relación para que sigan las conversaciones. Súper, y gracias por la invitación, Beto. No, a la orden, y si que después quieres hacer uno ya individual para que cuentes toda tu historia de veterano y de eso, fuese interesante también, aquí a la orden. Gracias, muy amable. Dale, saludos. Bye. Gracias a todos. Bien. Podcast Beto.